Capítulo 76. Vol 2. Encuentro en la ciudad y el bar en el que se encontraba Ruby Rose se parecía más a lo que esperaba encontrar esa noche. Aunque el mensajero había dejado pasar con bastante facilidad el asunto del café, no pudo evitar sentirse más tonta. Le parecía tan tonto ahora que había confundido el café con un lugar donde el colmillo blanco podría estar escondido. Pero no se lo tomó demasiado a pecho. Estaba aprendiendo. Resultó que tenía un buen profesor del cual aprender. Ruby observó al mensajero, que se apoyaba contra la barra, de cara al camarero. Se preguntó si alguna vez le molestaba lo alto que era. Si no fuera porque ella sabía cómo era, le resultaría muy fácil intimidar. Las palabras que usaba podían sonar fácilmente como una amenaza. Sin embargo, cuando las oyó, no sonaron más intensas que la forma informal en que les hablaba. No te costará mucho, dijo el mensajero. En cuanto me digas lo que quiero saber, nos iremos de aquí. El camarero les frunció el ceño a ambos. Y ya te lo dije, muchacho, estás perdiendo el tiempo. El mensajero se rió entre dientes, un sonido que, en apariencia, Ruby pudo reconocer como cordial, pero en un nivel inferior, sintió como si alguien le hubiera pasado un cuchillo por la espalda. Oh, no sé nada de eso, dijo el mensajero. Ruby dejó que su mirada vagara suavemente del camarero al courier, y luego de vuelta a él. En su mente, intentaba imitar la forma en que había visto actuar a los detectives privados y a la policía en esos programas policiales que veía su padre. Fríos, duros, que no revelaban nada, pero lo asimilaban todo. Había estado observando la forma en que el courier hacía las cosas y vio que se perdía muchas cosas. Pero eso no le impedía seguir intentándolo. Después del desastre en la cafetería, Ruby había decidido seguir el consejo del mensajero y observar cómo hacía las cosas. Se habían alejado rápidamente de la cafetería después de que Ruby hiciera el ridículo. No estaba segura de si el mensajero lo había hecho a propósito por ella o por ambos. Pero también admitió que sabía que ella haría eso, por lo que aún así fue un gran idiota por dejarla hacerlo. Habían recorrido rápidamente varios de los lugares más pequeños de su lista. En la mayoría de ellos ni siquiera habían preguntado a nadie. En cambio, simplemente habían entrado, esperado unos minutos, luego se dieron la vuelta y se fueron. Cuando Ruby le preguntó por qué se iban, él le dijo que el lugar no se leía bien. Al principio, ella no entendió lo que eso había querido decir. Cada lugar al que iban parecía diferente del anterior. Cuando le pidió que se lo explicara, el mensajero simplemente le dijo que observara la habitación, la forma en que actuaba la gente. Ella realmente no entendió lo que había querido decir. Al principio. Entonces ambos habían venido aquí, y ella creía que estaba empezando a entender lo que él quería decir. Cuando entraron en el bar en el que ahora se encontraban, la atmósfera era diferente a la de cualquier otro lugar en el que hubieran estado. Le resultaba difícil describirlo. Una sensación que se apoderó de ella de la misma manera que el aire húmedo se siente diferente del aire seco, o el pequeño hormigueo que viene antes de una descarga estática. Era una cualidad tangible que estaba empezando a reconocer. Casi como si hubiera intentado observar más de su entorno, tal vez vería cosas que podrían parecer extrañas o fuera de lugar. Incluso para un lugar tan sórdido como el bar en el que se encontraban actualmente. Ella ignoró desesperadamente la cucaracha que se escabulló sobre la punta de su bota, aunque observó cómo el mensajero la aplastaba distraídamente cuando pasó a su lado. ¿Se supone que debo sentirme intimidado?, preguntó el camarero, un hombre de unos 30 y tantos años que parecía haber recorrido muchos kilómetros de carretera en mal estado. ¿Qué coño esperas hacer aquí, muchacho? Lenguaje, murmuró Ruby, ganándose una mueca de disgusto del hombre que parecía un bache doblado sobre sí mismo. Le sacó la lengua, pero solo terminó probando el interior de la bufanda sobre su cara, sabía a pelo y un poco a mucosidad de su aliento. Trató de no tener arcadas. Creo que lo he dejado bastante claro, dijo el mensajero sin cambiar de tono. Solo quiero saber lo básico. ¿Quién es, qué, cuándo y por qué? Ya tengo claro el dónde. El camarero se irguió furioso y se inclinó sobre el mostrador con una mano sobre él. Ruby observó cómo el otro parecía desaparecer, justo detrás de ellos en un ángulo casual. Sintió que la piel le empezaba a picar y empezó a moverse lentamente sobre su pata trasera. No tengo por qué ayudar al colmillo blanco, gruñó el camarero. Creo que deberías dejar de hacer acusaciones y marcharte antes de que llame a la policía porque hay un par de menores que están parados en un lugar donde no deberían. No vas a hacer eso, respondió el mensajero con calma.
Sobre todo porque sabes que no debes poner a las autoridades bajo tu control. Señaló vagamente la barra. Cuento al menos 2 casos de juego ilegal, hay una venta de armas en la tercera cabina de abajo, la mitad de tus clientes están bajo los efectos de algo, y eso sin contar las violaciones del código de salud que he cometido recientemente. Los ojos del camarero se entrecerraron y empezó a tensarse. Y si eres inteligente, no sacarás esa pieza que crees tener escondida en el bolsillo de la prisión, dijo el mensajero, con voz todavía tranquila y serena. Te garantizo que no vas a sacar más dinero que yo. Luego hizo un gesto hacia Ruby. Y la de ella probablemente sea mucho más grande. El camarero hizo una pausa y su mirada recorrió a Ruby. Ella tomó eso como una señal para abrir un poco la capucha y dejar que los bordes de Crescent Rose se asomaran. El camarero abrió los ojos de golpe y su mano se deslizó lentamente por el frente, lo que casi le provocó una carcajada a Ruby. Sus ojos recorrieron el bar por un momento. Ruby no estaba segura de si buscaba algo, a alguien o tal vez una salida. Pero después de un momento, el camarero dejó escapar un suspiro. ¿Qué quieres saber? Sobre el colmillo blanco, Roman Torchwick, cualquier asunto reciente que haya sucedido entre los dos y si involucra algún espacio de acceso o trastienda de este elegante establecimiento, respondió el mensajero, bajando la voz e inclinándose. El camarero grunó. No sé nada sobre Torchwick, desde la guerra entre las arañas y los Shionks, respondió mientras examinaba la habitación. Pero el colmillo blanco. Habían estado escondiendo a un grupo de hombres y algunas armas en mi almacén hasta ayer aproximadamente. El mensajero asintió, tamborileando con los dedos sobre la barra. ¿Cuánto tiempo? Hace un par de meses, ¿quieres decir que empezó en algún momento, a principios de la primavera? Respondió el camarero. Vinieron a decirme que necesitaban utilizar mis instalaciones. Les dije que se fueran a trabajar, pero me hicieron una oferta que no pude rechazar. ¿El dinero o el privilegio de respirar? Preguntó el courier con humor. Ambas cosas, respondió el camarero con indiferencia. Pagaron lo suficiente para ayudarme con el alquiler y me dijeron que si decía algo me echarían a la calle junto con el pescado. El mensajero asintió. Es razonable, pero ya no están aquí. Como dije, ayer se fueron del barco, respondió el camarero. Puedes ir a echar un vistazo a la parte de atrás, pero se llevaron todo. Dijeron que si le decía a alguien que estaban allí, se enterarían y volverían. ¿Tienes alguna idea de por qué empacaron y se fueron? Preguntó el mensajero. El camarero hizo una mueca y se encogió de hombros. No lo sé, muchacho. Pagaron y no me sentí inclinado a hacer preguntas. Después de una pausa, agregó. Escuché que se suponía que iba a pasar algo importante y que estaban llamando a todos para que regresaran. No sé qué significa eso, no me importa. Tal vez deberías haber elegido una de las dos, dijo el mensajero con suavidad. Cualquiera de las dos podría salvarte si la persona equivocada decide que no le gusta tu franqueza. Otra de esas frases que se pueden interpretar de distintas maneras. Esta vez no se trataba de una daga que se deslizaba por la espalda de Ruby, sino de una que apuntaba hacia su garganta. Ni siquiera era ella la destinataria. El camarero palideció inmediatamente. Creo que echaré un vistazo a esa trastienda tuya, dijo el mensajero, antes de volverse hacia Ruby. No lo pierdas de vista, Red. No tardará más de un momento, se volvió hacia el camarero. Suponiendo que alguien haya sido elegido para ser honesto. Sin perder un segundo, el mensajero se alejó del bar y se dirigió a una puerta que se encontraba al otro lado de la sala. Sin decir nada más, atravesó la puerta y desapareció, dejando a Ruby sola en el bar, rodeada de extraños, borrachos y criminales. Algo que, honestamente, no le preocupaba tanto como debería. La atmósfera le recordaba a cuando pasaba el rato con su tío favorito. Se quedó mirando fijamente al camarero mientras esperaba que volviera el mensajero. Practicaba su capacidad de escuchar, intentando oír las conversaciones o, de lo contrario, asegurarse de que nadie estuviera intentando pillarla desprevenida. Le sorprendió lo sencillo que era, aunque un poco agotador. No podía distinguir más de una conversación a la vez, pero las que sí lo hacía, era realmente sorprendente lo bien que podía seguirlas. ¿Era esto lo que hacía el mensajero? ¿O era solo que ella intentaba entender? Después de unos minutos, el mensajero volvió a entrar en el bar. Ruby lo observó mientras doblaba algo y lo guardaba en el bolsillo de su chaqueta. Lo he comprobado y no están, respondió el mensajero. No han dejado gran cosa. Te dije que no, dijo el camarero, satisfecho de sí mismo.
Aunque duró poco, el mensaje fue recibido con otra mirada del courier. «Nos vamos ahora», respondió el mensajero. «No nos des motivos para volver». Sin decir una palabra más, el mensajero le hizo un gesto a Ruby y ambos salieron del bar. Ruby notó que el mensajero mantenía la cabeza alerta mientras lo hacían. Todavía estaba buscando cualquier problema que pudiera surgir. Una vez que volvieron a la calle, se alejaron rápidamente del bar abandonado y de su clientela. Después de cierta distancia, el mensajero le hizo un gesto a Ruby para que se bajara la capucha. «No parece que nos estén siguiendo», dijo. Por lo que parece, no estaba mintiendo. Habían estado allí, pero cerraron el negocio y se fueron. El mensajero rebuscó en su bolsillo por un momento y luego sacó un papelito de una carpeta. No es normal encontrar algo así en un lugar como ese. «¿Qué es?», preguntó Ruby, mirando la hoja de papel. Había líneas entrecruzadas por todas partes, pero no podía determinar qué significaban en su estado actual. «Planos», le dijo el mensajero. «De algún edificio, no sé exactamente dónde. Debí haberlo dejado caer por error. O lo plantaron con la esperanza de que alguien pudiera encontrarlo y es una trampa», balbuceó Ruby. Suspiró el mensajero. «El hecho de que eso también sea posible es una putada». Luego abrió su abrigo una vez más y deslizó el papelito en su bolsillo. «Lo tiraré a la pila cuando volvamos a casa de Tucson, tendremos mañana para revisarlo». Ruby asintió. «Tal vez podamos», «¿Qué es eso?». Mientras observaba al mensajero devolver el papel, observó un extraño brillo de vidrio. Asomándose por el dobladillo, un cuello largo y un corcho que se movía de un lado a otro. El mensajero bajó la mirada y se cerró el abrigo. Cuando lo hubo cerrado, el abrigo casi pareció adaptarse a él como si no hubiera nada dentro. «Evidencias», respondió el mensajero. «Recopiladas para garantizar que el propietario no esté sirviendo sus bebidas mezcladas con algo». Ruby miró al mensajero con curiosidad. «Se les indemnizó debidamente», añadió al cabo de un momento. Ruby negó con la cabeza. «Sabes que esa cosa no es buena para ti». «La mayoría de las cosas en la vida no lo son», respondió el mensajero. «No te preocupes, no voy a empezar a beber ahora mismo. Sé lo importante que es mantener la cabeza despejada en el trabajo, la mayor parte del tiempo». Ruby lo miró fijamente, pero asintió. No le gustaba el alcohol. No era difícil ver la cantidad de esa sustancia que bebía su tío. Cuando era más joven, había sido un poco gracioso. Contaba historias inapropiadas y actuaba de manera extraña. A medida que fue creciendo y aprendió más, empezó a ver lo mal que estaba. Incluso aunque todavía no fuera un problema, una pequeña parte de ella estaba preocupada. «Lo hiciste bien», dijo el mensajero. «¿Lo hice?», preguntó Ruby, con la voz más animada. «Me di cuenta de que intentabas vigilar todo», respondió el mensajero. «Un poco brusco, obviamente, pero lo estabas haciendo bien. Especialmente cuando hizo que pareciera que iba a ponerse físico. Creo que las palabras habrían sido suficientes, pero las acciones son un buen amplificador». Ruby sonrió y sintió una sensación de alivio en el pecho. Simplemente se sintió bien. Cuando estábamos allí, todo lo demás parecía estar mal. «Significa que tienes buenos instintos», dijo el mensajero. «Es solo cuestión de saber cuándo escucharlos o no». El mensajero metió la mano en su abrigo. Después de un momento, su mano se retiró, junto con su taza de café. Ruby había terminado el suyo hacía rato y no pudo evitar quedarse atónita al ver la bebida. El mensajero levantó la pajita hasta su máscara y bebió un sorbo, antes de retroceder. «Sí, todavía está hirviendo». «¿Cómo lo hiciste?», preguntó Ruby, mirando su abrigo. «¿Hay algún tipo de inventario especial y súper secreto en tu abrigo?». Casi esperaba que así fuera. Hablar de todas las rarezas y los detalles aleatorios de Six siempre había estimulado la capacidad de asombro de Ruby. Sabía que había cosas que eran básicamente imposibles, como mochilas propulsoras, armaduras de poder o un dispensador de galletas ilimitado. Sin embargo, había momentos en los que sentía que su comprensión de la lógica no se aplicaba al mensajero. Aparentemente al azar, pasaba de hacer cosas que ella entendía a mostrarle a ella y a todos cosas que sacudían su comprensión de lo que era posible. Realmente le hizo desear que se abriera un poco más. Era muy divertido hablar con él una vez que lo conseguiste. El mensajero se rió entre dientes, con un sonido que en realidad sonaba alegre y amistoso. Cuando habló, sonó irritantemente como si le estuviera sonriendo burlonamente. Secreto comercial y bolsillos profundos.
Por supuesto, a él parecía gustarle demasiado el misterio como para darle una respuesta. Así que ella lo ignoró con la dignidad que se espera de un líder y una dama. Ciertamente no puso los ojos en blanco ni le hizo una pedorreta. Eso sería infantil. Los dos continuaron un poco más, observando cómo la vida nocturna de Vale empezaba a cobrar vida. Las parejas salían a salir, las marquesinas de los teatros empezaban a iluminarse y a brillar con un suave amarillo. Había risas en el aire, mezcladas con el habitual ajetreo de peatones que Ruby había aprendido a esperar de Vale. Tanto que hacer, tan poco tiempo, prisa, prisa, prisa. Entonces, ¿qué crees que va a pasar?, preguntó Ruby. Con este fin de semana y con lo que estamos intentando hacer. Para ser sincero, no tengo ni idea, respondió el mensajero. Hablando por experiencia propia, hay dos resultados que podemos experimentar. O no logramos nada y las cosas siguen desmoronándose, o logramos poner suficientes palos en la rueda para frenarla durante un tiempo. Ruby asintió, reflexionando. ¿Qué esperas que saquemos de esto?, preguntó el mensajero mientras hacía girar su café. Es un gran lío en el que involucrarse. Ruby frunció los labios pensativamente. Había muchas cosas que esperaba que salieran de esto. Que Blake se sintiera mejor. Que el colmillo blanco dejara de asustar y lastimar a la gente. Que pudiera luchar contra algunas personas e intentar marcar una diferencia. Creo que, solo quiero que las cosas estén bien, dijo Ruby. ¿De eso se trata, no? ¿Solo de intentar que las cosas mejoren? ¿Lo es?, preguntó el mensajero. Ruby se detuvo de nuevo y miró al mensajero. ¿No es así? ¿De nuevo, no?, preguntó el mensajero. No puedo decirte lo que quieres. Si es lo que esperas que salga de todo este lío, entonces eso es lo que es. Pero solo tú puedes decidirlo. Y si lo consigues o no, bueno, solo una parte de eso también está en tus manos. Ruby asintió de nuevo, considerando las palabras. Luego sonrió, era una respuesta bastante obvia. Quiero luchar y detener a los malos, pero quiero que todo esté bien. El mensajero la miró por un momento, su máscara la taladraba con el resplandor carmesí de sus lentes. Era difícil para ella entender la forma de pensar del mensajero. Pero sabía que en el fondo, a pesar de lo estúpido que podía ser, había alguien bueno debajo de todo eso. Fue y no habría pasado tanto tiempo con él si no fuera así. Sin previo aviso, el mensajero comenzó a reírse de nuevo. Eres un niño. Niño. Espetó Ruby indignada. ¿No lo soy, yo, beber leche?, preguntó el mensajero. Toma café. Terminó Ruby, cambiando sus palabras. Con azúcar y leche, le espetó el courier. Ruby le frunció el ceño y él empezó a reírse más. Está bien, gran idiota, ¿qué quieres conseguir con esto? Para no deberle más un favor a Blake, respondió el mensajero, antes de hacer una pausa y añadir tímidamente, y para golpear a los malos, tratar de asegurarme de que todo salga bien. Ruby sintió que su ceño fruncido desaparecía, antes de convertirse en una sonrisa. ¿Por qué te ríes?, se quejó el mensajero. Ruby no dijo nada. Se limitó a sonreír aún más. Tuvo el efecto deseado, ya que el mensajero siguió refunfuñando y dejó de lado el tema. Sin embargo, mientras seguían caminando por la calle, Ruby se encontró reflexionando sobre la pregunta. ¿Qué esperabas obtener de todo esto? Cuanto más lo pensaba, más se decidía. Pero había algo que quería saber. ¿Hola Six?, dijo Ruby. Sí, Timmy, respondió Six. ¿Qué esperabas conseguir al venir aquí?, preguntó Ruby. Me refiero a venir a Remnant. El mensajero se detuvo un momento, aunque no aminoró el paso. Tentativamente, tomó otro sorbo de su bebida. Bueno, no estaba exactamente tratando de llegar hasta aquí, así que no puedo decir que esperaba mucho de algo. Ruby asintió. Al principio, la respuesta la satisfizo por un momento. Pero luego empezó a pensar más en ello. No había estado tratando de llegar a Remnant, ¿verdad? Había estado experimentando con una máquina de algún tipo. Aunque nunca había explicado en detalle qué. Debía haber sabido que era una mala idea, incluso si no creía que lo llevaría a Remnant. Entonces, ¿qué esperabas hacer?, preguntó Ruby, observando al mensajero. Intentando poner en práctica lo que había aprendido hasta el momento. Su apariencia no cambió mucho. Parecía tan tranquilo y relajado como antes. Pero cuando habló, Ruby pudo percibir la diferencia en su voz. Había algo tenso en ella. El ingenio con el que había estado manteniendo la conversación todavía estaba allí, pero era seco e impasible.
Esperaba intentar salvar mi mundo, dijo el mensajero. Una respuesta sencilla, muy parecida a la que había dado antes, sobre su estancia en Vale. Palabras que resonaban con una convicción sincera. Pero cuando Ruby lo escuchó, las palabras no podrían haber sonado más diferentes. Las palabras fueron honestas y eso se notó. Pero la tristeza en ellos sonaba más fuerte. Eso solo hizo que Ruby pensara más en sus palabras. Les había estado contando todo sobre su mundo durante semanas. Todas las cosas extrañas, geniales y salvajes que lo llenaban. Como escuchar algo de un cómic o un libro de cuentos. Pero debajo de todo eso, la verdad, que era real. Con eso, no todo lo que les había contado era bueno. Pasaban cosas malas, especialmente en el mundo de Six. La gente moría, ocurrían guerras, había monstruos por todas partes, y él solo les contaba lo que pensaba que podían manejar. Pero les había contado lo suficiente para que entendieran que, por muy malo que fuera el páramo, el mundo anterior era peor. ¿Estaba tratando de arreglar eso? Dijiste que, antes de que cayeran las bombas, el mundo era un lugar terrible, dijo Ruby, tomándose una decisión. Iba a llegar al fondo de este nuevo misterio. ¿Qué intentabas hacer? Salva mi mundo, respondió el mensajero, con voz cada vez más seca y cortante. Eso es todo lo que necesitas saber. Allí estaba, otra vez. En el momento en que cualquiera de ellos intentaba comprenderlo mejor, él ponía un muro entre ellos. Un muro que ella sabía que si seguía dándole golpecitos, solo conseguiría enfadarlo. Por un lado, comprendía que en el pasado no habían sido precisamente respetuosos con él ni con su privacidad. Pero, por otro lado, estaba mal querer comprender. ¿Qué se supone que significa eso? Salva mi mundo. Era algo que sonaba casi cursi, como si viniera de algún cómic o videojuego y él se creía el héroe. Bueno, en realidad no era así. El mensajero les había dejado muy claro a todos que no se tenía muy en alta estima, pero ahí estaba, soltando frases como esa. Ruby dejó que el silencio cayera entre ellos mientras reflexionaba sobre las palabras. Siempre que alguien decía algo así, era fácil tomarlo al pie de la letra. Estaban locos o intentaban ayudar a un montón de gente. Eso parecía posible. Pero no encajaba con la persona que estaba empezando a conocer. No del todo. Sin embargo, había una alternativa que se arraigó en la mente de Ruby. El mensajero no había dicho salva el mundo, había dicho salva mi mundo. Podría haberlo estado aclarando, pero no habría sido obvio. Decir eso significaba su mundo. La única vez que alguien decía ese tipo de palabras era cuando no se referían al mundo en sí. Se referían a algo que creaba todo su mundo. Si no estaba haciendo esto para salvar el mundo, entonces ¿qué era? Mientras estos pensamientos circulaban por la cabeza de Ruby, no se dio cuenta del mundo que la rodeaba. No se dio cuenta de que el mensajero se quedaba atrás de ella y aminoraba el paso. Ella, sin embargo, se dio de cara contra la pared de ladrillos que estaba en medio de la acera. ¡Ay! Ruby rebotó y aterrizó sobre su trasero. La pared de ladrillos se giró para mirarla. Su voz sonó suave, aguda y ligeramente chillona. «Oh, Dios mío, ¿estás bien?» Lo siento», dijo Ruby, frotándose la cara. No estaba prestando atención, las palabras de Ruby se fueron apagando mientras se frotaba la cara, obligando a sus pensamientos a aplazarse para otro momento. Parpadeó y miró hacia la pared de ladrillos parlante. A su vez, la pared de ladrillos la miró con brillantes ojos verdes. Su apariencia había cambiado poco desde la última vez que Ruby la había visto. Más bien, la había visto a ella. De hecho, no había cambiado en absoluto. Todavía era un poco más alta que Ruby, literalmente un pelo más alta por un solo rizo que sobresalía de su cabeza. Todavía vestía una blusa beige y una falda opaca que le colgaba de los hombros con tirantes, acentuada por unas botas largas negras y unas mallas, con líneas verdes que corrían verticales a los lados. Parecían latir, como si tuvieran energía. Lo mismo para una gargantilla negra y verde que iba desde justo debajo de su barbilla hasta su clavícula. Su rostro todavía era suave, una mirada pintoresca e inocente. Ella miró a Ruby, completamente sorprendida. «¿Penny?», preguntó Ruby. Capítulo 77. Vol 2. Encuentro en la ciudad. Segundo, las cosas no iban como Lieren esperaba. Francamente, iban en la dirección opuesta a la que él esperaba. Tampoco podía decir que supiera exactamente a quién culpar. Aunque sabía que muchos podrían intentar culpar a Nora, se habrían equivocado, en su mayoría.
aunque se reía a carcajadas como una loca mientras se movían desesperadamente para perder de vista las luces intermitentes del coche que los perseguía de cerca, en marcado contraste maniático con el aullido constante y firme de la sirena del coche, o con la máscara de pereza que todavía sostenía sobre su rostro, incluso mientras avanzaban a ciegas. Su mente repasó la serie de acontecimientos que habían conducido a esa situación. Habían salido de la librería, igual que todos los demás. Nada fuera de lo normal, solo se preparaban para ayudar a desmantelar una organización criminal. Seguramente asuntos académicos normales. Probablemente valía la pena un poco de crédito extra. No es que su promedio de calificaciones lo notara nunca. Incluso estaba gratamente sorprendido por el alojamiento. No era tan estrecho como temía. Sin que mucho los detuviera, él y Nora continuaron hacia su primer destino, con pensamientos de comida y aventuras llenando sus cabezas. Aunque también admitiría que las preocupaciones sobre lo que podría traer esa noche también estaban allí, flotando en el fondo como una nube oscura. Aunque la habitual alegría burbujeante de Nora había sido suficiente para alejarla. Como rayos de luz de cabello castaño rojizo que se abrían paso a martillazos. Luego llegaron al primer lugar que debían investigar. Ren se consideraba un buen juez de las personas y pensó que, al entrar, no habría mucho que decir. Todo era demasiado obvio y evidente como para poder ocultar gran cosa. El cajero incluso había sido un conversador abierto y agradable. Todo lo que se podía esperar de él, dadas las preguntas que Ren estaba haciendo. Todo terminó cuando Nora abrió de una patada la puerta de la habitación trasera y encontró a Colmillo Blanco agachado allí, armándose lentamente para la pelea. Entonces todo se salió de control y Ren no tenía idea de dónde estaban los frenos. Antes de que él tuviera la oportunidad de reaccionar, Nora se había lanzado contra todos los que se escondían allí. Él se había movido para ayudarla, o más precisamente para evitar que se cayera por la borda, cuando se le ocurrió una idea. Si estaban allí, el cajero tendría que saberlo. Lo cual se confirmó cuando el hombre intentó dispararle a Ren por la espalda. Si Ren no se hubiera dado cuenta en el último momento, no habría podido esquivarlo cuando lo hizo. Entonces, por supuesto, toda la tienda explotó. En retrospectiva, dejar entrar a Nora en una habitación llena de explosivos inestables no había sido su mejor momento. A pesar de eso, los dos lograron salir adelante. Un poco cubiertos de hollín, un poco sacudidos y con la chaqueta de Nora aún humeante. Pero más allá de lo superficial, lograron evitar lo peor. Al igual que Colmillo Blanco, con quien se habían enfrentado poco después. Habían estado mucho más cerca de la explosión. Ren se sorprendió de que hubieran sobrevivido también. Desafortunadamente para ambos, todo lo que Ren o Nora pudieran haber recogido quedó enterrado bajo una montaña de escombros. Entonces la policía decidió que era hora de aparecer. Y allí estaban, sosteniendo la proverbial bolsa. Y ahora estaban corriendo. Solo podía esperar que la policía se hubiera molestado en dejar a alguien atrás, considerando cuál era el verdadero problema. A Six no le va a gustar esto, gruñó Ren, pisando fuerte el pavimento mientras él y Nora saltaban un paso de peatones, esquivando sin igual el tráfico que se aproximaba. Cruzar la calle sin permiso era otro delito que podían añadir a la lista. Lo sé, será divertidísimo. Gritó Nora, saltando por encima de un camión que pasaba y que hizo sonar la bocina mientras se desviaba para evitarlos. Ren quedó medio cegado por las luces de un sedán que se dirigía hacia él por la izquierda, pero apenas logró esquivarlo mientras los dos saltaban a la acera del otro lado y seguían adelante, esquivando y zigzagueando entre la multitud de espectadores confundidos. Los policías se acercaban a ellos rápidamente. El brazo de Ren se extendió y agarró a Nora por el hombro. De un tirón, trató de redirigirla a mitad de camino. Cuando Nora lo arrastró otros 6 metros, ella disminuyó la velocidad y siguió hacia donde él señalaba. La pareja avanzó por un callejón. A un cuarto del camino, las luces del coche de policía cayeron sobre ellos, pero comenzaron a distanciarse. Se escucharon gritos de las prostitutas y los civiles que simplemente estaban haciendo sus cosas. Ahora se habían convertido en una barrera para ganarles a los dos unos minutos de espacio para correr. Necesitamos un lugar al que ir, dijo Ren. No vamos a perderlos simplemente por correr. Estoy abierta a nuevas ideas, dijo Nora, que seguía su ritmo con facilidad y con la máscara colgando de su cabeza. A él le sorprendió de verdad que pudiera ver a través de ella. La pareja estaba casi al otro lado cuando oyeron el motor del coche de policía disparar detrás de ellos. Ren sintió que su mente empezaba a dar vueltas.
Seguramente la policía no los atropellaría, pero ¿cómo podrían escapar? Nora sacó su arma y la arrojó por encima de su hombro. La espada se desplegó en la forma familiar de martillo de guerra de Magnhild, con la cabeza del martillo clavándose en ángulo contra el suelo. Un hoyo se abrió en el fondo del estómago de Ren. Lo absorbió todo cuando Nora le agarró el hombro. «Aventura», gritó Nora. ¡No!, gritó Ren. Hubo una explosión ensordecedora de aire y sonido cuando Nora los lanzó a ambos al aire. Normalmente, Ren se habría preparado para las payasadas y la energía de Nora. Había tenido casi toda su vida para acostumbrarse a ellas. Luego llegaron los momentos en que tuvo que preguntarse si ese era realmente el caso. Con la fuerza del arma de Nora, los dos volaron por los aires, volando apenas por encima del tráfico que se encontraba debajo de ellos. Fue solo a través de una larga práctica con su aura que Ren comprendió cómo controlarse. Su trayectoria vertiginosa por el aire se torció y giró lentamente, hasta convertirse en algo controlado y deliberado. Los dos chocaron contra un edificio del lado opuesto y rompieron el escaparate de una tienda, pero al menos el modo en que aterrizaron fue seguro. Aunque no se podía decir lo mismo de sus alrededores, cuando los dos patinaron hasta detenerse, chocaron contra exhibidores y maniquíes de algo suave, tanto en textura como en color. Los estantes, mesas y otros muebles se esparcieron a su alrededor en un estruendo atronador, seguido casi inmediatamente después por el suave y sordo aleteo de la ropa al caer al suelo. Ren apenas pudo escucharlo por encima del zumbido en sus oídos. Nora no había aterrizado tan bien como él, observó. Se había estrellado contra el suelo y había rodado con el impulso como una bola de bolos que reía y terminó estrellándose contra una serie de maniquíes como si fueran bolos gigantes. Sin embargo, mientras iba a amonestarla, comenzó a observar con atención el entorno. Como había observado, estaban en una tienda de ropa. Había muchos maniquíes y exhibiciones de ropa, todas con estilos intrincados y coloridos. Nada que pudiera distraer tanto de otra manera. Excepto que el que habían aterrizado era para lencería. Ren parpadeó y observó atentamente su entorno. No era de los que se avergonzaban de poner un pie en un lugar así. Había pasado suficiente tiempo con Nora como para no sentirse tan avergonzado como la mayoría. Ciertamente no se sentía cómodo con eso, pero no había nada de qué avergonzarse. Era solo ropa. Destinada a circunstancias muy específicas. Solo existía un conjunto de circunstancias que podrían hacer que se detuviera. Con un tirón, Ren se dio la vuelta y miró hacia el interior de la tienda, en busca de Nora. Una mirada breve les aseguró que estaban solos por el momento. De verdad fue eso. Las palabras se convirtieron en cenizas en su boca mientras hablaba. Nora yacía despatarrada a unos cuantos metros de él, apoyada contra mesas y estantes, rodeada de maniquíes desmembrados. Seguía riendo como una loca. Su aterrizaje forzoso había esparcido la ropa interior de encaje, ridículamente cara, a su alrededor. Un brasero de un rosa vibrante incluso había aterrizado sobre su cabeza, doblándose sobre ella como un par de orejeras de gran tamaño. Su color, no pudo evitar pensar Ren distraídamente. Pero lo que había llamado su atención era lo que había caído sobre ella. Sobre su pecho, que descendía toscamente hasta la cintura, había un camisón corto de encaje. El material era casi transparente, de un tono negro bordado con un patrón floral rosa a lo largo de los dobladillos del pecho y el borde inferior. Estaba extendido sobre ella, mientras estaba tumbada sobre el expositor, mientras sus risas se calmaban lentamente. En circunstancias diferentes, tal vez normales, habría sido ridículo. Estaba completamente vestida, estaba manchada de restos de hollín y todavía llevaba puesta esa máscara de perezosa. Pero nada de eso impidió que la imagen de ella, vestida únicamente con ese camisón, volara hacia su cabeza como una bala. El impacto fue suficiente para que su cerebro se congelara por completo, bloqueándose como engranajes con una llave inglesa clavada en los dientes. Pasaron unos segundos preciosos, la imagen se negaba a irse y él no podía obligarse a moverse. Nora no volvió a recuperar la compostura hasta que miró a Ren, que se encontraba al otro lado del piso de ventas. Lo evaluó con su máscara de pereza y su pequeña sonrisa perpetua. Ren no podía ver qué tipo de expresión estaba poniendo ni qué tipo de pensamientos pasaban por su cabeza en ese momento, pero sí podía ver el proceso vago. Cómo se detuvo, mirándolo por un momento y luego vio que su cabeza se inclinaba hacia abajo, hacia sí misma. Ese debió ser el momento en que vio la prenda sobre ella. Y eso solo se agravó cuando el brasero se deslizó de su cabeza y aterrizó de manera inapropiada sobre su pecho.
Pasó otro momento. Inmediatamente después, Nora se encogió sobre sí misma para taparse los ojos. No mires. Espetó, con un tono de voz avergonzado. A pesar de sí mismo, Ren se apresuró a regresar a la calle. No era como si ella se hubiera cambiado de ropa de repente. Simplemente había aterrizado de emergencia, lo había tomado por sorpresa. No tenía pensamientos inapropiados en la cabeza. Ninguno en absoluto. Era un joven casto. Nada más que pensamientos saludables y alegría. Esos pensamientos se volvieron menos sanos y soleados cuando vio a los policías, todavía al otro lado de la calle, con su patrulla parada en el callejón. Entonces las puertas de ambos lados se abrieron y apareció un par de uniformados. Tenemos que irnos, dijo Ren, dándose la vuelta y escudriñando rápidamente la habitación en busca de una salida alternativa. Como no pudo encontrar ninguna, Nora se puso de pie y corrió rápidamente hacia él, al ver también que los oficiales estaban intentando cruzar la calle detrás de ellos. Lo único que les dio tiempo fue un sedán al azar, que casi atropelló a los oficiales, una respuesta a su arrogancia de correr hacia el tráfico que venía en sentido contrario. Al ver la única oportunidad que tenían, Ren agarró la mano de Nora y la arrastró con él mientras saltaba hacia atrás por la ventana rota. Ella lo siguió sin insistir y reanudaron su huida por la calle, dejando atrás rápidamente el momento de indiscreción. Intentando, como descubrió Ren. Ciertos pensamientos eran más difíciles de ignorar que otros. Ciertas cosas eran más difíciles de ignorar que otras. Ella realmente hace que ese top funcione. Hace que sus ojos y su cabello, abajo, muchacho, murmuró Ren. Escapa primero, mira después. Los dos saltaron de nuevo a la calle y salieron corriendo a toda velocidad, su aura fortalecía su paso, haciéndolos más rápidos con cada paso. Algo que sabían que también sería cierto para los oficiales que ahora los perseguían a pie. Evadirlos había sido más fácil cuando habían estado limitados por el vehículo y los lugares a los que no podía ir. Ahora estaban en igualdad de condiciones. Ren y Nora regresaron a una de las avenidas principales y continuaron corriendo. Ren guió a Nora mientras se agachaban y se abrían paso entre toda la multitud que podían encontrar. Mientras lo hacían, pudo escuchar a la policía detrás de ellos. Comenzaron a gritar, ordenándoles que dejaran de correr. Ordenando a la gente que se apartara de su camino. No pasaría mucho tiempo antes de que los oficiales los alcanzaran también. Necesitaban opciones, pero a Ren le costaba pensar en alguna. Correr, esconderse o luchar. Esas siempre eran las opciones. No habría negociación para salir de esa situación. Luchar también estaba descartado. No estaban haciendo esto para luchar contra la policía. Ya estaban corriendo y eso no estaba funcionando. Si podían separarse de ellos durante el tiempo suficiente, se terminaría. Pero mientras Ren sabía que podía trepar y correr hábilmente casi en cualquier lugar, Nora no podía. Ella era ligera de pies, pero él siempre había sido el más móvil de los dos. Tampoco la iba a dejar atrás. La única opción que quedaba era esconderse. ¿Pero cómo? Mientras la policía seguía acercándose a ellos, Ren y Nora pasaron brevemente por delante de un elegante restaurante. Una iluminación cálida, asientos al aire libre, el tipo de lugar donde el aire es acogedor. Los ojos de Ren escudriñaron el área que tenían delante mientras pasaban. Los pocos asientos que había afuera, al aire libre, estaban ocupados por pequeños grupos, en su mayoría dobles, parejas. Gente que había salido a disfrutar de una tranquila velada en la ciudad. Una noche de cita, por así decirlo. Aunque fuera inapropiado, la imagen de intentar llevar a Nora aún pasó brevemente por su cabeza. Iluminación tenue, música suave, los ojos de Nora se reflejaron en la luz de las velas mientras devoraba con saña un filete. Intentó descartar la idea. Entonces no lo hizo. Tengo una idea, dijo Ren, justo cuando divisó otro callejón, justo después del restaurante. Sin perder el ritmo, se agachó y soltó la mano de Nora. No les quedaba mucho tiempo. Se volvió hacia su compañero de cara de perezoso y se quitó la máscara. Quítate la máscara. ¿Eh? Preguntó Nora alegremente. Hazlo, rápido, ordenó Ren, escudriñando rápidamente el callejón, sabiendo que tenían unos segundos preciosos. Vio un cubo de basura cerca y se acercó a él, quitándole la tapa. Arrojó su máscara al cubo y rápidamente se quitó los trozos de tela que cubrían sus brazos. Después de un momento más, Nora obedeció, quitándose la máscara, dejando su cabello castaño despeinado sobre sus ojos desorbitados. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó ella.
Estoy improvisando, creo, respondió Ren. Luego se quitó el chaleco verde y solo se quedó con la camiseta negra. Vio que los ojos de Nora se agrandaban mientras él también lo tiraba a la basura. Lo recuperaría más tarde, si de alguna manera lograban salir de esta. Al ver el patrón, Nora arrojó su máscara a la basura y luego arrojó su propia chaqueta. Aunque vio que se estaba sonrojando, toda la carrera los estaba alcanzando. Esperaba que eso explicara por qué él también estaba sintiendo un poco de calor. Ren cerró la tapa de golpe y echó una última mirada hacia el lugar por el que habían venido. En cualquier momento. Actúa con naturalidad, dijo Ren. ¿Eh? Preguntó Nora de nuevo. Luego se acercó a ella y le puso el brazo sobre el hombro, acercándola más. Sintió como Nora se ponía rígida bajo el repentino abrazo. Esperaba que ella lo entendiera mientras se alejaban. Luego volvieron a salir a la calle y él sintió que el corazón se le aceleraba. Si esto salía mal, se sentiría muy estúpido. Nora los siguió mientras Ren los abría paso entre la multitud. Su mirada estaba fija en ella y en la multitud, buscando a la policía que los había estado siguiendo. A 5 pasos del callejón, los 2 oficiales se abrieron paso entre la multitud y corrieron directamente hacia ellos. En el último momento, Nora recuperó la conciencia y sacó a Ren del camino. Los 2 oficiales siguieron adelante, corriendo por el callejón. «Mirad por dónde vais, vagabundos», chilló. Ren no pudo evitar sonreír. Ya casi había salido del atolladero. Antes de que los agentes pudieran reaccionar o Nora pudiera objetar, se dio la vuelta y los condujo a ambos a la entrada del restaurante. No parecía haber una cola en la que tuvieran que esperar, así que fue tan sencillo como acercarse al mostrador principal, donde una recepcionista los estaba esperando. «¿Cuál es el plan?», preguntó Nora rápidamente, mirando a su alrededor. Ren intentó ignorar lo suave que se sentía Nora bajo su brazo. «Bueno, no es Nolox, pero funcionará, ¿verdad?», preguntó. Nora lo miró con curiosidad por un momento y luego volvió a mirar a la anfitriona. El rubor de sus mejillas pareció redoblar sus ojos ante los de Ren. Tal vez fuera el cambio de temperatura. Miró a la anfitriona, que los observaba con curiosidad. «Mesa para 2, por favor». Capítulo 78. Vol 2. Encuentro en la ciudad. Tercero. Jaune no estaba seguro de cómo se suponía que debía reaccionar ante este tipo de situaciones. Habiendo crecido rodeado de 7 hermanas, tanto más jóvenes como mayores que él, había aprendido una cosa rápidamente: evitar el drama. Evítalo como si quisiera chupar la médula de tus huesos. Nunca ganarías si te involucraras en él, y pensar que lo harías, generalmente terminaba en gritos y tirones de cabello. Él lo sabría, generalmente era él quien tenía que volver a crecer el cabello después. Suficientes mechones de cabello faltantes y regaños de su madre le habían dejado el mensaje bastante claro. Evita el drama y mantén tu nariz en un lugar donde no te golpeen. Allí, de pie, rodeado de periodistas, no pudo evitar la sensación de que alguien se había olvidado de enseñarles lo mismo. Desafortunadamente, este tampoco era un problema que pudiera resolver simplemente dándole un puñetazo en la nariz a uno de ellos. Además de que no habría sido apropiado, no necesitaba que le dieran un sermón al respecto más tarde. Además, Pirra parecía que lo estaba llevando bien. Después de que los paparazzi lograron rodearlos, los 2 cazadores en entrenamiento se quedaron paralizados. Les tomó un momento superar la sorpresa inicial de su aparición. Pero incluso después de que comenzaron a empujarlos, la multitud de posibles periodistas continuó acosándolos. Zumbando y destellando a su alrededor como algunas luciérnagas particularmente molestas. Excepto que eso tampoco era exacto para él, porque en realidad le gustaban las luciérnagas. Eran más como moscas, con cámaras. Suspiró para sí mismo. Las analogías no eran su fuerte. De todas formas, se habían encontrado ralentizados al máximo durante los últimos minutos, los paparazzi los seguían en una nube suelta. Los acosaban, o más específicamente a Pirra, con preguntas y sugerencias. Tratando de conseguir que dijera algo que él estaba seguro de que tergiversarían para un titular. Pero Pirra, bendita sea, lo manejó como una campeona. Se limitó a forzar una sonrisa en su rostro, saludó con la mano y cortésmente declinó cada petición que le hicieron. Desafortunadamente, cada paso que intentaron dar para alejarse del círculo de cámara solo los siguió. Los paparazzi se movieron y arrastraron los pies para mantener cualquier ángulo de cámara que sintieran. Jaune estaba más impresionado por la cantidad de fotografías que estaban tomando. Al final se quedaron sin espacio en la cámara.
Sin embargo, el hecho de que todavía estuvieran tomando fotografías demostró lo contrario. Estaba empezando a preguntarse si era posible quedarse ciego por los destellos repetidos. Tenía más manchas en la visión que una esponja. Excepto que las esponjas tenían agujeros, no manchas. Muy bien, creo que es hora de que nos vayamos, anunció Pirra, intentando que los camarógrafos les dejaran pasar. Ah, no te puedes ir todavía, no has respondido a ninguna de nuestras preguntas. Se burló uno de los periodistas. Vamos. ¿Le tiras un hueso a un perro, por favor? Nosotros preferimos el bistec, pero también sirven los huesos. Añadió otro reportero, un fauno cánido de aspecto agraviado. Me temo que no hay nada que contar, dijo Pirra, todavía intentando salir del círculo con Jaune. Una vez más, simplemente se movió para seguirlos. Lo que provocó una mueca de disgusto de Pirra, algo que hizo reír a los camarógrafos. Lo cual irritó mucho a Jaune. Los dos solo estaban tratando de investigar una célula terrorista. ¿Era demasiado pedir que lo hicieran en paz? Bueno, naturalmente lo era, pero el problema no debería venir de un grupo de imbéciles entrometidos. Cuanto más tiempo pasaban tratando de pasar por encima de todos ellos, más recordaba a Cardin. Un grupo de imbéciles sin nada mejor que hacer con su tiempo. La diferencia era que ellos iban a vender todas las imágenes que pudieran al mejor postor. ¿Había tenido que soportar Pirra esto normalmente? Se preguntó. Porque no podía imaginar cómo habría sido si lo hubiera hecho. Con calma, Jaune se acercó a Pirra, quien lo miró con curiosidad. Pero su curiosidad rápidamente se convirtió en sorpresa cuando él le ofreció su brazo. ¿Quieres seguir moviéndote? Preguntó. Parece que hay un poco de gente aquí. Pirra se sonrojó levemente. Sin duda me gustaría intentarlo, pero no creo que los perdamos tan rápido. ¿Vale la pena intentarlo, no? Preguntó Jaune mientras Pirra le rodeaba el brazo con el suyo. Lo peor que puede pasar es que nos pasemos de largo hasta que podamos escapar, ¿no? Pirra se detuvo un momento, pero no más. Le dio a Jaune una sonrisa que él sabía que podía hacer navegar una hoja de flips, o un barco de flotas, y tomó eso como una señal para comenzar a caminar con ella. Desafortunadamente, como se esperaba, en el momento en que sus brazos se entrelazaron, la cámara comenzó a destellar aún más rápido. También como se esperaba, viajaron con ellos mientras intentaban construir un ritmo uniforme. Mientras se mantenían en la acera, los camarógrafos se movían y se adaptaban. Aunque no sin problemas. Algunos de ellos tropezaban consigo mismos o con sus alrededores. Quedaban atrapados en los bancos, chocaban con las luces de la calle. Vio a uno entrar en la calle y ser atropellado por un camión de reparto, desapareciendo en otro mundo. De alguna manera, nadie más pareció notarlo aparte de él. ¿Estás segura de que fue una buena idea? Preguntó Pirra suavemente, sonriendo. Si alguna de estas fotos sale bien, la gente pensará que estamos saliendo. PFF, no lo harán, dijo Jaune para tranquilizarla. Solo somos amigos, eso debería ser bastante obvio. La sonrisa de Pirra se endureció. Amigos. ¿Cierto? Se sintió aliviado de que ella aceptara, porque él estaba un poco preocupado por lo mismo. Aunque era una preocupación que lentamente comenzó a crecer a medida que caminaban más. Mantuvo un registro ocioso de cuánto caminaban todo el tiempo. Primero una cuadra, luego una segunda. Durante todo el tiempo nunca parecieron perder a nadie, fuera de uno. Si iban mucho más lejos, tendrían que dar una vuelta por el salón de baile como él había pensado que harían. Regresar no sería imposible, pero si no podían perder a la multitud, el asunto solo empeoraría. Si tan solo tuvieran algún tipo de distracción. Mientras estos pensamientos pasaban por su cabeza, notó que una parte del círculo de cámaras comenzó a moverse y a cambiar de forma extraña. Miró hacia allí, curioso, y vio que comenzaba a moverse. Después de un momento, un pequeño brazo apareció entre la multitud, seguido de un hombro, un torso, una cabeza y el resto de un cuerpo. Uno pequeño, vestido con un vestido de verano y que no parecía tener más de 10 años. Una joven pelirroja con ojos anaranjados. Tenía una mirada tímida que Jaune no pudo evitar pensar que la hacía linda como un botón. Como esas fotos que Saffron le había enviado de su sobrino Adrián, cuando lo trajeron a casa. Excepto que no se parecía tanto a un anciano pequeño y arrugado. Inconscientemente, Jaune sintió que se detenía, lo que hizo que Pirra se detuviera también. Ella miró a su alrededor con curiosidad, hasta que sus ojos se posaron en la niña. Juntando algo de coraje, la niña se acercó a ellos.
Hola, dijo la niña. Hola, dijo Pirra, su sonrisa se suavizó una vez más. La niña se quedó congelada, como un cubo de hielo, tratando de decidir qué debía hacer. Después de un momento, comenzó a inquietarse. Pero Pirra, todavía enganchada al brazo de Jaune, esperó pacientemente, todavía sonriendo. Finalmente, la niña encontró algo de coraje y preguntó: «¿Tú eres Pirra Nikos, verdad?» Pirra asintió. «Sí, pequeña, lo soy». La chica levantó los brazos y dejó al descubierto un papel y un bolígrafo. «¿Me das un autógrafo?» Pirra emitió un suave sonido, algo que Jaune estaba seguro de que era el único que podía oír. Algo así como una risa alegre, gutural y cálida. Por un momento, dejó que sus ojos escudriñaran a la multitud, más allá de las luces destellantes. Y, sí, había una mujer parada justo fuera del círculo de cámaras. Podía ver la relación con la chica por el color de su cabello y la mirada avergonzada en su rostro mientras miraba. Jaune sintió que Pirra le soltaba el brazo mientras ella se acercaba a la chica. Vio como su compañera se arrodillaba frente a la chica y le hablaba en voz baja. Pirra tomó el bolígrafo y el bloc de notas y siguió hablando con la joven mientras lo hacía. Preguntó su nombre, le preguntó cómo estaba y mantuvo una conversación educada con alguien que estaba tan deslumbrado. Jaune no pudo evitar sonreír. Su compañera, Pirra Nikos. La chica invencible. Campeona del pueblo. Héroe para los niños pequeños. Una chica muy, muy agradable. Pirra terminó de escribir en el papel y se lo devolvió a la niña. Mientras lo hacía, la joven levantó la vista y ladeó la cabeza para mirarlo, más allá de Pirra. ¿Eres su novio?, preguntó por encima del estruendo de las cámaras. De repente, el hombre se quedó muy callado ante la pregunta. Jaune notó que Pirra parecía ponerse rígida y quieta. Sabía que ella estaba preocupada por eso, pero estaba preparado para ello. No, no lo soy, dijo Jaune tímidamente, ofreciendo una sonrisa amistosa. Solo somos amigos. La joven lo miró confundida. ¿Por qué? Ella es Pirra Nikos. Jaune de repente se encontró mucho menos preparado de lo que había pensado. Bueno, tartamudeó, tratando de encontrar una respuesta. Esta era una de esas preguntas de cigüeña que hacían los niños pequeños y griega. Dioses, ¿así había sido la vida para mamá y papá? No quería decir algo incorrecto en ese momento, avergonzar a Pirra aún más. Lo último que necesitaba era que todos pensaran que estaban saliendo. O que la estaba rechazando o algo así. No podía simplemente decir lo primero que le viniera a la mente y seguir con eso como si tuviera sentido. Una circunstancia desafortunada, ya que uno de los periodistas decidió llenar el vacío. Porque ella está fuera de su alcance. Gritó el paparazzi. Entonces el resto se echó a reír. Jaune sintió que sus mejillas se calentaban un poco y no pudo evitar notar que Pirra también parecía un poco acalorada. Algo en ella parecía tensarse de una manera desconocida. Jaune no sabía por qué, tal vez era el hermano mayor / menor que había en él, pero tenía la clara necesidad de caminar hacia el que lo había dicho y golpearlo hasta que saliera a la calle. Con suerte, sería el siguiente en encontrarse con el camión de reparto. Él también había golpeado fuerte, Pirra se había estado asegurando de que su tiempo juntos no fuera en vano. Lamentablemente, era Jaune Ark. Lo único que dominaba era el antiguo estilo de conversación de meter el zapato en la boca. Mira. Es el loco Steve. Gritó, señalando al otro lado de la calle. Todos los periodistas se detuvieron y se dieron la vuelta para seguir el camino que él había señalado. Incluso Pirra y la joven lo hicieron, mirando al otro lado de la calle. Él se miró brevemente a sí mismo, justo a tiempo para que el mensajero y Ruby Rose salieran a toda velocidad de un callejón, corriendo a toda velocidad por la calle. Ambos arrastraban a alguien que Jaune no conocía, una chica de cabello cobrizo. Una pequeña parte de él se maravilló de que realmente hubiera funcionado. Los periodistas no los estaban mirando en ese momento. El resto de él estaba demasiado ocupado, corriendo hacia Pirra y agarrándola del brazo. Es hora de irnos. Dijo rápidamente, levantando a su compañera y dejando a la chica atrás mientras avanzaban a toda velocidad. Oye, espera. Gritó la chica. No respondiste a mi pregunta. Sin dudarlo, los dos atravesaron la fila de reporteros y salieron corriendo por el otro lado. Cuando los reporteros parecieron darse cuenta de lo que estaba sucediendo, ya había una gran distancia entre ellos. Antes de que los camarógrafos tuvieran la oportunidad de intentar recuperar terreno, Jaune guió a Pirra hacia una esquina.
Luego, los dos corrieron por un paso de peatones justo cuando la luz cambió de color. Sin embargo, incluso con esas cosas de su lado, Jaune no dejó de correr durante otra cuadra y media. Lo suficiente para que Jaune supiera que, incluso si los seguían, la pareja tendría unos minutos de privacidad. Los dos se detuvieron para recuperar el aliento. «Hombre, ¿cómo nos encontraron?», preguntó Jaune entrecortadamente. «No lo sé», respondió Pirra, respirando con más normalidad, aunque su pelo se había descolocado un poco con tanto correr. «Te juro que hay alguien observándome. No es la primera vez que pasa». «¿Te han pillado paseando con otros chicos?», preguntó Jaune. «No», espetó Pirra, sonrojándose intensamente. Eso fue nuevo», se calmó un poco, arreglándose el cabello. «Ya me han pillado desprevenida antes, me han tendido una emboscada, en realidad. Siempre en los lugares más inconvenientes». «Siempre», Jaune asintió, haciendo todo lo posible por comprender. Esos tipos habían sido implacables. «Lamento no haberme dado cuenta antes de las cosas. Probablemente podríamos haber esquivado todo el asunto». «Eso pasa», suspiró Pirra. «Además, habían estado esperándonos. Claramente nos habían estado siguiendo durante un tiempo. Esperemos que no se hayan dado cuenta de todo lo demás». «¿Te lo imaginas?», preguntó Jaune. «Six estaría cabreado. Imagino que Blake tampoco estaría muy contento con nosotros», asintió Pirra. «Espero que no sea una semana de pocas noticias y que las fotos que hayan tomado simplemente desaparezcan». «¿Con qué frecuencia sucede eso?», preguntó Jaune. «Nunca», suspiró Pirra. «Siempre hay uno. Ojalá sea benigno, al menos el autógrafo fue bastante agradable, esos no pasan tan a menudo». «¿Eres su novio?». «Parecías más feliz», convino Jaune, intentando con todas sus fuerzas reprimir todo el acontecimiento. Había sido incómodo para todos, bueno, no para todos, sobre todo para él y Pirra. Miró a su alrededor, comprobando rápidamente los carteles de la calle, antes de volver a comprobar su pergamino. «No parece que estemos tan lejos. Vamos, podemos llegar antes de que esos tipos nos encuentren de nuevo». «Cierto», asintió Pirra. Jaune se dio la vuelta y comenzó a caminar por la calle. Sabía que si no seguían avanzando, algún pajarito haría que los descubrieran de nuevo. Sin embargo, mientras lo hacía, se dio cuenta de que Pirra no se apresuró a alcanzarlo, sino que lo siguió de cerca. Le pareció extraño, pero no le prestó mucha atención. Tal vez solo estaba avergonzada, sintiéndose cohibida por toda la terrible experiencia. Una noción que se volvió más concreta en la mente de Jaune cuando ella habló a continuación. «¿Jaune?», preguntó Pirra. «¿Sí?», respondió. «Solo, ya sabes, solo, como pregunta, ¿estoy fuera de tu alcance?». La pregunta hizo que Jaune se detuviera por un momento. Nunca había pensado en Pirra de esa manera antes. Habían estado juntos desde la iniciación, pero no era algo que se le pasara por la cabeza. Con cómo había ido su vida, tratando de convertirse en el tipo de cazador que había soñado ser, simplemente no había sido así. La idea de que Weiss estuviera interesada en él estaba ahí porque, bueno, ella había dicho algo al respecto. ¿Por qué? Es Pirranicos. ¿Y Pirra? Si tuviera que basarme en lo que dijeron otras personas, preguntó Jaune. Sí, probablemente lo seas. Un silencio se hizo entre ellos después de que él dijera esas palabras. No había sido su intención que así fuera, pero había necesitado un momento para encontrar las palabras que transmitieran sus pensamientos sobre la pregunta. De todos modos, eso era todo, una pregunta. Pero, si tuviera que basarme en lo que sé, preguntó Jaune de nuevo, rompiendo el silencio. Sobre ti, quién eres, lo duro que trabajas y lo increíble que eres. Aún así, no lo haría, pero me esforzaría mucho por estar allí contigo. Jaune sintió que se le calentaban las orejas al decir esas palabras. Podía imaginarse a sus hermanas riéndose de él, si hubieran estado allí. No habría habido fin para la cantidad de dolor que le estarían causando. Era solo una respuesta a la pregunta. Nada más. Él conocía a Pirra. Ella no lo veía así. Los dos continuaron su camino hacia el salón de baile, bajo el creciente bostezo del anochecer, el silencio los envolvía, los sofocaba como una manta intocable, los enredaba. Pirra se lo agradeció. Ella habría saltado sobre Jaune si no fuera así. Capítulo 79. Vol 2. Encuentro en la ciudad. Cuarto Junior Shion no había tenido una muy buena noche.
De hecho, en las últimas semanas, había tenido una serie de noches cada vez peores. Todas ellas derivadas de una decisión mal planificada y en el momento oportuno. Las cosas no habían sido tan malas para él desde que su padre falleció casi 10 años antes. Cuando perdió la mayoría de los bienes de su familia por luchas internas y mala administración. Sin embargo, al menos entonces, había conservado algo. Mirando fijamente al otro lado de la barra, al mocoso rubio, recordó cómo había perdido el resto. Hola Junior, dijo Yang Xiaolong alegremente, como si estuviera saludando a un viejo amigo. Rubia, dijo Junior con calma, observando a la joven del otro lado del bar. Sus ojos recorrieron rápidamente el bar para captar cualquier cambio. Si te vas a aliviar, de repente el mundo entero se pone patas arriba. Yang Xiaolong lucía mejor que la última vez que la había visto. Ese hecho por sí solo lo enfureció más que todo lo demás que había sucedido entre tanto. Pero en ese momento, estar enojado estaba bastante abajo en su lista de prioridades. En el otro extremo de la habitación, pudo ver a los asociados de T tirados en un montón en el suelo. Eso explicaba el estruendo que había oído antes de salir. Al mirar hacia Yan, parecía que ella tampoco estaba sola. Lo que solo le produjo un pequeño alivio al saber que no era ese idiota loco que había traído con ella la última vez. En cambio, probablemente era algún nuevo idiota loco que buscaba apuñalar a la gente con ese palillo de dientes de gran tamaño en sus manos. Parecía más que dispuesta a usarlo, dado que la punta descansaba justo debajo de la barbilla de T. Es curioso encontrarme contigo aquí, dijo Yan, volviéndose completamente hacia él. No quedan muchos lugares donde estar, gruñó Junior, mirando alrededor de la habitación, buscando. No estaba allí, ¿verdad? Recuerdo haber escuchado algo sobre el cierre de tu club, dijo Yan, fingiendo inocencia. Un incendio, ¿verdad? Ya sabes lo que era, gruñó Junior. No, él no estaba allí, solo estaban la rubia y su nueva amiga de pelo blanco. Parecía estar observando la situación con bastante atención. ¿Qué pasaba con la máscara que llevaba? ¿De verdad creía que eso mantendría su identidad en secreto? Bueno, sí, él no tenía idea de quién era ella. Todavía. Lo que tú digas, dijo Yan con timidez, sonriéndole. Pero, ya estás aquí. ¿Por qué no vienes a tomar algo con nosotros? Nos ponemos al día. Una sensación de nerviosismo y cosquilleo recorrió la columna vertebral de Junior. Sabía mejor que nadie lo mala idea que era acercarse a Blondie. T también lo sabía, recordaba haber oído las noticias sobre la última vez que Blondie la visitó. Luego se lastimó el cuello después del hecho, y todos pensaron que Blondie la lastimó más que eso. Lo único que sabía con certeza era que quedarse allí sería malo para su salud. Su mandíbula apenas había terminado de sanar después de. Junior apartó ese pensamiento de su cabeza. Necesitaba salir de allí. Entonces, ¿quién es? Preguntó Junior, acercándose lentamente y recorriendo frenéticamente la barra con la mirada. ¿Decidiste dejar a ese gilipollas de Steve por ella? Yan frunció los labios por un momento y luego respondió. Esta es Snowflake. No necesitas preocuparte por ella, todavía. Snowflake se quejó cuando la llamaron por su nombre. A Junior no le importó, podría haberla llamado Vite y listo. Junior siguió observando la barra a medida que se acercaba, buscando alguna forma de abrirse paso. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó. ¿Quieres cerrar otra parte de la vida nocturna de Vale? Esperaba obtener alguna información, respondió Blondie, señalando el bar en general. Este lugar estaba en la lista. El tuyo también, hasta hace poco. Ja, dijo Junior, con desdén. Qué gracioso. Deberías plantearte ser comediante si lo de agredir a la gente no funciona. Sus ojos se posaron en T. Ella también lo miraba, entre vengativa y acusadora. Como si fuera su culpa que Blondie y su amiga espadachina decidieran pasarse por allí esa noche. ¿Cómo se suponía que iba a saberlo? Había pasado para intentar llamar a sus marcadores. Por lo poco que importaban ahora. Coincidiría con lo que escuché de cierta persona. No está bien difundir rumores sobre una chica, dijo Blondie, fingiendo sonar dolida. No rumores cuando sabes que son ciertos, gruñó Junior. Bueno, la última vez no recibimos exactamente una bienvenida cálida, respondió Blondie. Esta vez, Junior soltó una carcajada de verdad. Un ruido furioso, mordaz y amargo que casi sonaba más como un perro gruñendo. No fuiste bienvenido la primera vez. No deberías haber regresado la segunda. Murmuró Blondie, casi pareciendo ignorarlo.
De todos modos, tal vez puedas responderme algunas preguntas. Junior la miró con el ceño fruncido, mirando a T y luego de nuevo a T, se detuvo a unos 6 metros de ella. Lo más cerca que estaba dispuesto a llegar. ¿Acerca de? Oh, ya sabes, cosas así, dijo Blondie con una sonrisa burlona. Torchwick, el colmillo blanco, ¿cuáles son sus planes? ¿Dónde están? No lo sé, no me importa, tengo mejores cosas que hacer, respondió Junior, marcándolas en una lista a medida que avanzaba. Y con los chicos que perdí por sus payasadas, yo mismo lo vería muerto si supiera algo de esto. ¿Y cuáles son exactamente el resto de esos rumores que me involucran a mí y a Steve? Finalizó Blondie. Junior hizo una pausa, mientras su mente regresaba a aquella noche en el club. Por fin las cosas habían empezado a irle bien de nuevo, después de la primera vez que Blondie había destrozado el lugar. Había tenido que gastar mucho dinero para arreglar el lugar, después de que ella lo destrozara. Más dinero del que podía pagar. Había tenido que quemar favores, llamar a personas que hubiera preferido ahorrar. Pero estaban funcionando rápidamente. Consiguiendo un flujo constante de ingresos para recuperarse bien. Luego ella regresó. Y ella lo había traído, a él, con ella. Junior no era un hombre cauteloso, ni siquiera inteligente, pero creía que aprendía de sus errores. Después de la primera vez, había elaborado un plan en caso de que Blondie regresara. Asegurarse de que todos sus muchachos estuvieran preparados, tratar de mantenerla desprevenida. Conseguir ese veneno de Exen no había sido barato. Si alguien hubiera sabido que lo tenía, la policía habría podido encerrarlo de por vida. Pero habría valido la pena, para fastidiarla. Lo mejor de todo es que había funcionado. Entonces las cosas salieron terriblemente mal. Aún podía verlo todo, oírlo. Estar allí, en la oscuridad de su club. Esperando a que alguien volviera a poner la energía, mientras sus hombres eran masacrados uno por uno. El hedor de algo humeante y acre en el aire mientras esa música gemía de fondo. Los breves destellos de luz, cuando sus muchachos abrieron fuego, cuando sus pergaminos recorrieron la habitación. Su lanzacohetes explotó junto a su cabeza. Pero todo palideció ante el modo en que terminó. Las cosas que vio, la forma en que las sombras cobraron vida de repente, girando y dando vueltas, destrozando a sus muchachos. Aquello que Blondie había traído consigo. Cómo lo persiguió hasta la calle. Lo dejó cojeando a ciegas por la ciudad hasta que finalmente volvió a salir el sol. Cuando volvió en sí, sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. ¿Está aquí?, preguntó. ¿Quién?, preguntó Blondie. Steve, gruñó Junior, intentando que la ira que sentía en su interior brillara más que el miedo. Ese monstruo al que llamas novio. ¿Novio?, preguntó Blondie confundida. Él no es, responde la maldita pregunta. Gritó Junior. La espada de Snowflake se dirigió de repente hacia él, con su rostro helado y tranquilo, pero Junior no le tenía miedo. Era frágil y delicada. Sabía que podía derrotarla con mucha más facilidad que a Blondie. Ella también había cometido un terrible error. «Estamos un poco nerviosos, ¿no?», preguntó Junior. Copo de Nieve fue a hablar, abriendo la boca. Entonces T saltó sobre la barra y le dio un puñetazo en la cara. Blondie se giró de inmediato, sorprendida. En el momento en que lo hizo, la pierna de Junior se inclinó hacia adelante y le dio una patada a un taburete de bar. El taburete se rompió al chocar contra ella, lo que la hizo tambalearse, pero le dio a Junior todo el espacio que necesitaba. Sin detenerse, Junior se apartó de la barra y corrió hacia la pared del fondo. Se inclinó hacia una de las grandes ventanas y se arrojó a través de ella. El vidrio se rompió y se esparció por el suelo y él cayó. Aterrizó con fuerza y se puso de pie a duras penas mientras escuchaba la pelea que se desataba en el bar detrás de él. No le quedaba mucho tiempo. Junior corrió por el callejón tan rápido como sus piernas se lo permitieron, alejándose del bar. Se movía con pasos largos y a grandes zancadas. No era rápido, pero podía cubrir terreno a gran velocidad de todos modos. Incluso más rápido, ya que su aura comenzó a inundar sus piernas, impulsándolo a ir más rápido. «Oye», repitió Blondie desde el callejón. «Vuelve aquí». Junior se obligó a moverse aún más rápido. Sabía que irían a buscarlo en cuanto terminaran con T. La única suerte que lo había acosado esa noche era que Blondie no había traído a su chico con ella. Mientras corría, doblando una esquina cerrada y corriendo por la calle, Junior se encontró buscando. Esperando que algún demonio sombrío de ojos rojos apareciera de la nada y terminara el trabajo que él había comenzado.
Había sido así desde que había escapado. No sabía si todavía lo perseguían o no. Al menos, no lo habían hecho. Ahora estaba seguro de que sí. Necesitaba abandonar Vale. Irse a algún lugar lejos de allí. Se suponía que Bakuo era encantador en esta época del año. No podía ir a Mistral, las arañas se lo comerían vivo después de todo este lío. Tampoco se molestaría en ir a ninguna de las montañas de allí. Había oído que se suponía que había 1 o 2 asentamientos grandes. Pero necesitaba un lugar cerca del centro de las cosas. Atlas siempre era una posibilidad, había mucha clientela de clase alta. Sería fácil empezar de nuevo allí, o en los barrios bajos de Manile. Aunque no le gustaba la situación con el ejército de Atlas siendo su vecino. Sin embargo, mientras su mente corría al ritmo de sus pies, oyó el lejano estruendo de los disparos detrás de él. No estaban dirigidos hacia él, sino que estaban presentes, elevándose por encima del sordo zumbido de la ciudad y el ritmo de su corazón palpitante. Reconoció el sonido. Los guantes de Blondie. Podía recordar cómo le estallaron en la cara, arrojándolo por la ventana delantera de su club la primera vez. Eso le hizo correr más fuerte, más desesperado por escapar. Su mente empezó a caer en una espiral descendente. No más contactos. No más marcadores. No más casas seguras. Sus recursos, agotados. Su cuerpo, golpeado. Su mente, en ruinas. Todo era el resultado de una serie de malas decisiones y de ayudar a la gente equivocada. Todo se había ido. Cuanto más pensaba en ello, más se preguntaba por qué se molestaba en huir. Giró bruscamente por un callejón. Blondie saltó frente a él, apareciendo de la nada. Antes de que él tuviera la oportunidad de reaccionar, sus manos de hierro lo agarraron y lo atrajeron hacia sí. Giró y le plantó el puño en el estómago. Su arma disparó y él voló hacia atrás, estrellándose contra una de las paredes del callejón. Está bien, intentémoslo de nuevo, dijo Blondie, frunciéndole el ceño. Junior no tenía idea de dónde había salido ni cómo lo había alcanzado, pero estaba sola con él. Snowflake no estaba a la vista. Torchwick y Colmillo Blanco, ¿dónde están? Gruñó Blondie. La mente de Junior corría a toda velocidad mientras miraba a la muchacha. Terror y furia, un huracán de confusión y consternación invadían sus sentidos mientras trataba de encontrar su camino. Pero lo único que quería hacer era huir. Incluso si no había nada para él en hacerlo. No había nada para él en nada de lo que hiciera. Pero cuando se le ocurrió esa idea, se sintió tranquilo. El huracán se desvaneció de su mente y todo quedó en silencio y quietud en su cabeza. No le quedaba nada. Él solo tenía su vida. No tenía nada que perder excepto eso. Y la única persona que temía que lo tomara, no estaba a la vista. Y entonces él se rió. No lo sé y no me importa una mierda, suspiró Junior, con una mueca de desprecio en su voz. Blondie lo miró con el ceño fruncido, pero a él no le importó. Ella no tenía ni idea de todo esto. Si no la tuviera, no habría venido a buscar respuestas. Ni siquiera sabía nada sobre, una fría sonrisa floreció en su rostro. Pudo ver cómo Blondie vacilaba. Esto no estaba saliendo como ella quería. ¿Dijiste que querías saberlo? Preguntó Junior. Sobre esos rumores que te contó T. ¿De verdad quieres saberlo? ¿De verdad no lo recuerdas? Una mirada cautelosa comenzó a posarse en Blondie. Le dio a Junior una oleada de poder, una sensación de control que no había sentido en semanas. Era más placentera que cualquier narcótico o vicio que pudiera recordar haber probado. Está bien, dijo Junior, sin perder nunca la sonrisa, que se hizo más grande y más fría. ¿Por qué no te cuento cómo tú y tu novio masacraron a todos mis hijos? Capítulo 80. Vol 2. Confesiones en la ciudad. Y había pasado algún tiempo desde que Penny Polendina había podido escabullirse de sus chaperonas. El general Ironwood había tenido que prometerle a su padre que estaría a salvo bajo su cuidado mientras estuviera en el extranjero. Por supuesto, esto significaba que sus movimientos y la poca libertad que tenía iban a verse muy restringidos. Confinada a los diversos acorazados y cruceros que flotaban en el aire sobre Vale. Pasando por simulaciones, pruebas, diagnósticos y una batería de otros sinónimos. Cualquier cosa para evitar que se alejara demasiado del general y sus fuerzas. Durante las etapas iniciales de su construcción y creación, esto no le había importado. Se esperaba de ella. Nadie sabía qué sería de ella. Pero cuanto más pasaba, más ansiaba ver el mundo exterior. Conocer gente diferente, presenciar un mundo que no fuera estéril, lleno de cálculos y experimentos. Todo lo cual ya había afrontado con aplomo.
Su padre había acertado en sus planes. Cualquiera que fuera la métrica que le pusieran delante, estaba decidida a superarla. Incluso si estaba limitada por lo que la había construido. No hace falta decir que esto la dejó insuperablemente aburrida. Desafortunadamente, el general no le permitió vagar por el mundo exterior con tanta libertad. Sus movimientos estaban limitados, por lo que era necesario vigilarla y tenerla cerca. Incluso el más mínimo indicio de problemas la haría regresar al cielo. A los laboratorios y salas de entrenamiento, rodeadas de paredes de acero reforzado. Esto no la detendría. La primera vez que le permitieron salir a las calles de Vale, se liberó de sus acompañantes en cuestión de segundos. Pasaron horas buscándola. Ella, mientras tanto, se adentró en un mundo con el que solo había podido soñar. Aunque fuera solo por un breve momento. Y en ese breve momento, había obtenido algo que nunca imaginó que tendría. Ni en 1.000.000 de años. Amigos. Con una S. Por supuesto, el encuentro inicial duró poco y sus asistentes se apresuraron a llevársela. Sin embargo, fueron lo suficientemente temerarios como para traerla de vuelta a Vale una vez más poco después. Encontrar a sus amigos una vez más no había sido una tarea difícil. Simplemente observó el patrón que habían seguido anteriormente y los volvió a encontrar rápidamente. Luego se embarcaron en una aventura. Era la primera vez que tenía la oportunidad de poner a prueba sus capacidades fuera de una simulación. El general Ironwood elogió sus esfuerzos después de que finalmente la acorralaron. También la habían regañado. Peor aún, sus acompañantes habían sido severamente reprendidos por incompetencia. Algo de lo que ella sabía que era totalmente responsable. Se le había prohibido hacer excursiones a Vale durante algún tiempo después de eso. En cambio, había elegido pasar más tiempo a bordo de la flota atlesiana. Sería más seguro de esa manera. No tendría que preocuparse por incomodar a los tenientes Mato y Kuke. Ni siquiera habría estado en Vale esa noche. Pero el general tenía una manifestación programada para esa noche y había insistido en que se uniera a él. No había mucho que pudiera hacer para argumentar en contra de una orden directa del general. Así que intentó permanecer cerca de sus acompañantes. Sinceramente, lo hizo, pero había una mariposa muy bonita que le llamó la atención. Desde luego, no se alejó en el momento en que le dieron la espalda. Cualquiera que dijera que lo hizo era un mentiroso. Incluso si esas personas eran sus acompañantes. Tal vez no deberían haberse concentrado en un puesto de dulces que ella no podía saborear. Ni siquiera se había alejado mucho. Aún se encontraba dentro del campo de visión de ambos. Incluso se encontraba dentro del campo de visión del general, si éste decidía mirar en su dirección. Seguramente eso no sería un problema. Luego la habían embestido como si fuera una pared de ladrillos, y ella se había dado vuelta rápidamente para disculparse, como era de esperar cuando su naturaleza física los hacía mucho más resistentes que la mayoría. Y al mirarla, vio que su amiga estaba allí. Sus ojos se dirigieron hacia arriba al verla y vieron que su otra amiga también estaba allí. Objetivo adquirido. Ruby Rose, humana estado. Aliada. Objetivo adquirido. Courier 6, alienígena, humana. Estado. Aliada en la mayoría de las circunstancias, esta sería una reunión muy feliz. ¿Penny? Preguntó Ruby desde su lugar en el suelo. Acción sugerida. Activar subrutina familiar, prejuicio extremo, pero no eran circunstancias alegres. Negó activación de la subrutina de evitación 6, subpaquete de ignorancia. Me disculpo por estar en tu camino, dijo Penny simplemente. Penny se dio la vuelta tan pronto como vio a sus amigas. Sin embargo, cuando empezó a moverse, oyó que Ruby se levantaba del suelo y corría rápidamente tras ella. En un abrir y cerrar de ojos, se puso delante de Penny y le bloqueó el paso. Los ojos plateados de Ruby la recorrieron rápidamente, curiosos e incrédulos. Casi como si no pudiera creer que en realidad fuera ella. Parecía estar en buen estado de salud. Pocos cambios desde la última vez que se habían visto. Aunque el atuendo que vestía era ligeramente diferente. Su postura también era diferente. Un cambio en su equilibrio que ni siquiera estaba segura de que Ruby hubiera notado todavía. ¿Dónde has estado?, exclamó Ruby. No te hemos visto desde los muelles. Lo siento, creo que estás, confundí, hipo. Penny parpadeó brevemente cuando se encontró inadvertidamente aspirando aire hacia su sistema. Qué extraño, no estaba hecha para hacer eso. Debió haber sido un problema en su programación. Se lo haría saber a papá. Tengo que irme.
Sin esperar, Penny comenzó a pasar junto a Ruby una vez más, intentando esquivarla, primero con el hombro. Sin embargo, mientras lo hacía, otra mano aterrizó en su hombro opuesto. Notó la resistencia adicional y se giró para mirar hacia atrás. Al ver la mano, la recorrió hasta el brazo al que estaba unida y se encontró mirando fijamente unas lentes de color carmesí. Exteriormente no parecía diferente de la última vez que se habían visto, pero Penny se dio cuenta de que el mensajero 6 había cambiado mucho desde la última vez que se habían visto. Por un lado, su aura estaba activa y casi podía registrar la forma en que parecía latir y menguar a su alrededor. Verde y parpadeante, brillando en el tenue sol del crepúsculo. También parecía haber aumentado de tamaño físicamente, dedujo que era el resultado de un régimen de entrenamiento extenuante, estudiando su postura y su forma de comportarse. Una de sus manos sostenía una taza con alguna bebida. La otra la sujetaba por el hombro sin apretarla lo suficiente para que pudiera soltarse si decidía seguir moviéndose. Sin embargo, concluyó que él no la había agarrado por el hombro con la intención de inmovilizarla por completo. Sí, definitivamente parece un Penny, dijo el mensajero, con voz divertida y pacífica. Ha pasado un tiempo, niña. Parece que hubo un malentendido, comenzó Penny. Definitivamente, has acertado con el look, reflexionó el mensajero, mirándola de arriba a abajo. El atuendo es el adecuado, tiene un aire un poco extraño, una expresión un tanto curiosa, se inclinó hacia ella. ¿Blake es un hombre en secreto? La cabeza de Penny se inclinó hacia un lado. No, es un fauno, parpadeó. Espera, quiero decir, ¿quién? No, definitivamente es Penny, dijo el mensajero, riéndose mientras daba un paso atrás y la soltaba. Me temo que me confundes con otra persona. Penny siguió empujando, quitándose de encima la mano del mensajero. Se dio la vuelta y trató de esquivar a Ruby una vez más. Desafortunadamente, mientras lo hacía, Ruby volvió a impedirle el paso. Penny, por favor, para, entonó Ruby. No te hemos visto en semanas, un mes, una semana y 9 días, para ser específicos, señaló Penny. ¿Está todo bien? Preguntó ella. Lo que pasó en los muelles fue mucho más grave de lo que pensábamos. Una evaluación precisa. Penny se había mantenido al tanto de lo que sucedía en Vale durante el tiempo transcurrido entre las excursiones. Un aumento de la actividad delictiva, la aparición repentina de un justiciero enmascarado, un creciente malestar civil y una inquietud general entre los ciudadanos del reino. También pudo relacionar todo esto con sus acciones colectivas. Durante un largo momento, Penny permaneció en silencio y continuó ejecutando la subrutina correspondiente. Sin embargo, no tuvo el efecto deseado. La expresión de Ruby se tornó más preocupada al mirar a Penny. No sé qué te pasó esa noche, después de toda la pelea, dijo Ruby, con voz amable y escrutadora. Pero si algo anda mal o estás en problemas, debes decírmelo. Somos amigas, ¿recuerdas? Por supuesto que lo recordaba, ¿cómo podría olvidarlo? Lo tenía guardado bajo el título Preciosos Recuerdos, junto a la grabación de cuando su papá la dejó explorar Mandle por primera vez. Dice la verdad, dijo el mensajero, acercándose a ella, y tanto él como Ruby formaron involuntariamente una barrera entre ella y sus acompañantes. Si estás en problemas, Penny, debes decírnoslo. De lo contrario, no podremos ayudarla. Penny permaneció en silencio, pero sintió que su rostro se contraía en una expresión. ¿Culpa? ¿Por haberlos preocupado? ¿Tristeza? ¿Por causar problemas? No podía decirlo. Subrutina determinación de evitación 6. Iniciando paquete de compromiso familiar. No es seguro hablar aquí, dijo Penny, mirándolos a ambos y luego mirando más allá. Sus acompañantes todavía estaban preocupados. Yo tampoco puedo ir muy lejos. Teniendo en cuenta el tráfico de peatones y vehículos que había a su alrededor, Penny los condujo al otro lado de la calle y se alejaron un poco. No demasiado, pensó que no estaría infringiendo las reglas si no se alejaba demasiado. Solo lo suficientemente lejos para que su conversación fuera privada, pero lo suficientemente cerca para que sus acompañantes pudieran verla si así lo deseaban. Los guió, dándose la vuelta de vez en cuando, para comprobar 2 veces que todavía los podía ver, antes de detenerse finalmente. Ruby y el mensajero seguían entre ella y sus acompañantes. ¿Te tienen retenido contra tu voluntad?, preguntó el mensajero, deteniéndose un momento y mirando rápidamente por encima del hombro. No, respondió Penny rápidamente. Pero después de la última vez, necesito una escolta.
Sus dos amigas la miraron con curiosidad antes de que el mensajero comenzara a escudriñar el lugar una vez más. Mientras tanto, Ruby preguntó: ¿te metimos en problemas por ayudarnos? No más de lo que obtuve por escaparme la primera vez, respondió Penny, dándole una sonrisa tímida. Penny miró más allá de ellas una vez más, observando a sus acompañantes mientras regateaban y discutían. No tendrían mucho tiempo para hablar. Desearía poder ayudarlas a ambas, de verdad. Pero no sé nada más allá de lo que vimos esa noche. Entonces, ¿qué te pasó?, preguntó Ruby. ¿Desapareciste cuando nos llevaron de vuelta a Beacon? Ruby miró a Penny a los ojos por un momento, luego se volvió y siguió su mirada. Después de un momento, se volvió hacia Penny. ¿Esos tipos con armadura te llevaron? A juzgar por su aspecto, son soldados del Atlas, señaló el mensajero. Dijiste que estabas aquí para luchar en el torneo, niñeras. ¿Por qué te sentarías sobre los bebés?, preguntó Penny, antes de ignorar la pregunta. Se supone que deben vigilarme, sí. Mi padre me había pedido que no me aventurara demasiado lejos, pero nunca había estado en otro reino antes. Entonces, se suponía que esos tipos debían vigilarte y te pasaste un poco de la raya, supuso el mensajero, sin dejar de mirar a sus acompañantes. Un poco sobreprotectora, pero no puedo culpar a alguien por querer asegurarse de que su hijo estuviera a salvo en un país extranjero. Mi padre me quiere mucho, convino Penny. Pero se preocupa mucho. No puedo decir que lo culpe mucho, dados los acontecimientos recientes y actuales, coincidió de Courier. Créeme, conozco esa sensación, dijo Ruby, poniendo los ojos en blanco y dándole a Penny una sonrisa cómplice. Pero, ¿por qué no te comunicaste? Podrías habernos hecho saber que todo estaba bien. Penny frunció los labios. Me pidieron que no hablar contigo, respondió. Ni con Weiss, ni con Blake, ni con Jan, ni con Six, ni con nadie, en realidad. El mensajero giró la cabeza hacia ella. Eso suena un poco más que sobreprotector. Penny negó con la cabeza. ¿No fue mi padre, fue el general?, preguntó el mensajero. Penny parpadeó y miró al mensajero, curiosa por cómo había deducido eso. Estás siendo custodiado por personal militar, y se supone que el general viaja con la flota para el festival, respondió el mensajero, mientras hacía girar su bebida. Si tu padre no es el que te dice que no hables con extraños, sería el tipo que ordena a soldados armados que te escolten. Penny hizo una pausa por un momento, antes de asentir con la cabeza en señal de acuerdo. Era una suposición acertada. Bueno, eso lo haría más difícil, asintió Ruby, mirando a Penny. Quiero decir, es genial que estés aquí con el general, pero eso hace que sea más difícil hablar contigo. Sabes que me preocupaba que te hubiera pasado algo. Estoy bien, de verdad, les aseguró Penny. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí abajo?, preguntó el mensajero. Si el general no quiere que te alejes demasiado, ¿por qué te ha dejado aquí abajo? Bueno, eso es, empezó a decir Penny. Entonces una voz fuerte empezó a resonar por las calles. No se había dado cuenta de lo cerca que los había dejado del parque. Podía ver el camino que seguía Ruby y se sobresaltó. El mensajero también parecía sorprendido, pero no se sobresaltó ni se tensó como Ruby. En cambio, su cabeza parecía seguir el rastro del lugar de donde provenía el sonido, más adelante, detrás de Penny. Había estado esperando que estuvieran lo suficientemente lejos como para no oírlo, una vez que comenzara. Presentación del general. En realidad, no estuvo presente. De hecho, habían solicitado que se instalaran varias ubicaciones en Vale. El general estaba siendo transmitido a través de un holograma desde una habitación en la torre CCT. Aunque no era lo mismo que si estuviera haciendo la exhibición en persona, les permitió hacer todas las ubicaciones simultáneamente. Penny no intentó detener a Ruby ni al mensajero, que la llevaron más lejos, lo suficiente para que pudieran ver el pequeño parque en el que se encontraba ese escenario en particular. Ella podía ver que ya había atraído a una pequeña multitud al escenario. Manejó su discurso impecablemente, perfectamente medido, su tono era de determinación emocionada. No estaba sorprendida, él había estado practicándolo durante varios días. Encontrando las palabras adecuadas para explicar cómo tenían la intención de deshacerse de los Knig 130. Luego, en el siguiente suspiro, hizo que los Knig 200 se rebelaran. Derribaron a una línea de sus predecesores como si fueran poco más que un peso muerto. Los 200 posaron para la multitud, una fusión de tecnología militar atlesiana e investigación de SDC.
recibieron ovaciones cuyo razonamiento Penny no entendía del todo. ¿Realmente era tan impresionante verlos simplemente adoptar una forma más humana? ¡Guau! Chilló Ruby. No sabía que estaban lanzando un nuevo modelo. El mensajero silbó, pero no se impresionó tan fácilmente. Probablemente todavía cometan algunos errores técnicos. Apuesto 5 libras a que posar fue todo lo que pudieron hacer hoy. Curiosa, sabía que habían tenido algunas dificultades técnicas durante la preparación para el día de hoy, principalmente debido a que intentaron mantener el equilibrio durante la patada inicial. El general continuó con su presentación, prometiendo que los 200 serían más inteligentes, elegantes y accesibles que sus predecesores, dando una fecha de presentación vaga de algún momento más adelante en el año. Pero ella sabía que este no era el final de la presentación, y el general continuó. Los 200 no serían la única nueva introducción que se lanzaría durante el año en curso. Citando la importante eliminación de hombres del campo de batalla, pero con la condición de que los que permanecieran, estarían mucho más seguros. Cuanto más avanzaba la demostración, menos cómoda se sentía Penny. Deseaba mucho irse, regresar a sus acompañantes, pero le resultaba difícil expresar su deseo de hacerlo. Podía ver con la misma facilidad el asombro en el rostro de Ruby mientras observaba la demostración. El mensajero la miró brevemente, tal vez notando su incomodidad, pero observó de todos modos. Entonces, el holograma del general cambió de lugar por la joya de la corona de la demostración de hoy, el paladín atlesiano. Un gigantesco coloso de maquinaria y poder militar. Impresionante, incluso para ser solo un holograma. Tenían la intención de tener un prototipo disponible para varias de las demostraciones. Sin embargo, nunca llegaron. El general se había mostrado reticente a decir por qué. Sin embargo, el efecto que tuvo fue obvio, solo observando las reacciones de sus amigos. «Dios mío», suspiró Ruby. «Es enorme. Los he visto más grandes». El mensajero se encogió de hombros. «Parece un poco tosco». «¿Odias la diversión?», preguntó Ruby, volviéndose hacia él. «Yo digo las cosas como las veo», respondió el mensajero. «No hay nada impresionante en un montón de máquinas que no tienen ni un ápice de pensamiento articulado en la cabeza». Penny no podía expresar con palabras lo abatida que la hacía sentir tal sentimiento. Ruby se dio la vuelta para mirar al mensajero, pero se detuvo de golpe y miró a Penny con expresión preocupada. «¿Está todo bien, Penny?» «Tal vez deberíamos ir a otro lugar», respondió Penny con tristeza, hasta ahora esta reunión se había vuelto bastante... «Oye», gritó una voz desde la calle. Penny la miró de inmediato. «Oh, no», murmuró ella. Parecía que las chaperonas finalmente se habían tomado la libertad de notar su ausencia. Estaban corriendo hacia ella y ella sintió la clara necesidad de correr. Aunque sabía que, en última instancia, sería un gesto inútil. Solo traería problemas a Ruby y al mensajero. Lo último que quería era que los castigaran por el delito de simplemente asociarse con ella. Al ver la dirección de la mirada de Penny, Ruby y el mensajero se giraron para encarar a los soldados que se acercaban. Ella también pudo observar la sutil forma en que el mensajero cambiaba su peso, listo de inmediato para luchar. ¿Van a causar problemas?, preguntó el mensajero. No, no deberían, dijo Penny, de mala gana. Gruñó el mensajero. No podía decir si era para él o para ella, pero ni él ni Ruby se apartaron de ella. Seguían actuando como barrera entre ella y sus acompañantes. No le resultó difícil calcular que había un 47% de posibilidades de que esto solo empeorara las cosas. Sus acompañantes disminuyeron la velocidad a medida que se acercaban, pero no se detuvieron. «Estás interfiriendo en los asuntos militares oficiales de Atlas», ordenó uno de los acompañantes, el teniente Mato. «Hazte a un lado y aléjate de la señorita Polendina». Ruby miró brevemente al mensajero antes de volver a mirar a los soldados. «Solo estamos hablando con ella», dijo Ruby. «No hay ninguna ley que lo prohíba, ¿verdad?» «Eso no fue una petición», respondió el teniente Mato. «Hágase a un lado. Ahora. Que un par de hombres armados se acerquen corriendo a una joven no es una buena imagen», dijo The Courier. «Sobre todo actuando como lo hacen ustedes. Sean razonables, muchachos». El teniente Mato, sin embargo, no lo estaba. Sin dudarlo, tomó un comunicador que tenía a su lado y lo abrió. «Comando, tenemos a un par de lugareños intentando interferir con los asuntos oficiales, por favor, reconozcan». Penny supo de inmediato que las cosas iban a ponerse muy feas.
Era plenamente consciente de las medidas que Hironobu había establecido para su seguridad. Lo último que quería era que sus amigos cargaran con las consecuencias por el delito de asociarse con ella. Las probabilidades de que se produjera una escalada, que eran del 47%, habían aumentado a un desafortunado 63%. Fue cuando estaba registrando este aumento que el mensajero se volvió hacia ella. ¿Quieres ir con estos chicos, Penny?, preguntó. Penny lo miró con curiosidad. ¿Se estaba molestando en preguntarle qué quería? «Se abstendrá de hablar con la señorita Polendina», interrumpió el teniente Cooke. El mensajero se volvió hacia él sin dudarlo. «No estaba hablando contigo, idiota. Espera tu turno». 63 a 87. Cooke miró al mensajero con el ceño fruncido. «Cuidado con lo que dices, muchacho». «Cuida tu tono», dijo Ruby, poniéndose las manos en las caderas, envalentonada. Sin volverse hacia ella, el mensajero habló. «Si quieres ir con estos tipos, me apartaré de tu camino. Tampoco quiero causarte problemas. Pero no voy a dejar que un par de idiotas con botas militares tomen decisiones por ti». Sus acompañantes se acercaron un paso más. «No, no deseo causarles problemas a ninguno de los dos», respondió Penny solemnemente. «Eso está bien», respondió el mensajero, «pero no es lo que te he pedido». «Dijo que quería que te fueras ahora», dijo Mato. Penny calculó que había un 56% de posibilidades de que se lanzara contra el mensajero. «No, ella dijo que no quiere causarnos problemas», respondió el mensajero. «Lo que te estamos preguntando», dijo Ruby, dándole una sonrisa a Penny, «es si quieres seguir con nosotras. Nos iremos si así lo deseas», pero el mundo se ralentizó hasta casi detenerse. El teniente Cooke avanzó con una garra extendida hacia Ruby. Penny observó lo que sucedía en un lapso de cuadros que casi ninguna otra mente podría observar. Se había producido una situación diferente a la prevista por ella. Movimiento hostil detectado implementando protocolo de interceptación, el tiempo volvió a la normalidad cuando el mensajero se colocó entre Cooke y Ruby. Esta última se dio la vuelta a tiempo para ver cómo el mensajero le clavaba la palma de la mano en el pecho a Cooke, lo que hizo que una de sus acompañantes saliera volando hacia atrás varias decenas de metros. «Mal movimiento, idiota», gruñó el mensajero. «Ese que está ahí es un alguacil que intenta ponerle las manos encima a un civil extranjero». Mato giró en redondo, intentando seguir el ritmo de lo que acababa de suceder. Penny probablemente también habría tenido problemas, de no haber estado equipada con uno de los núcleos de procesamiento más desarrollados que Atlas haya producido jamás. Tal como estaban las cosas, estaba calculando rápidamente las probabilidades de salvar esta situación sin que se descontrolara más. «Había un 72 o, hijo mío», empezó Mato. Sin embargo, lo que dijo se interrumpió cuando el mensajero abrió la tapa de su taza de café. Inmediatamente arrojó el contenido y la taza a la cara de la acompañante. Los sensores de ella indicaron que la temperatura era de aproximadamente 138 grados. La forma en que la llevaba dejó a Penny perpleja sobre las leyes de la termodinámica y cómo un vaso de papel podía burlarlas. Sin embargo, justo cuando Mato empezó a gritar, la pierna del mensajero se levantó y aterrizó de lleno entre las piernas de su acompañante, con una precisión asombrosa del 96%. Hizo que su acompañante se doblara sobre sí mismo. Como era de esperar, las probabilidades de una resolución pacífica se redujeron al 31%. El mensajero se giró rápidamente hacia ella y Ruby, que también parecían tan sorprendidas como alguien que acaba de recibir un sorbo de café casi hirviendo. «¿6 por qué?» Entonces la mano del mensajero se posó sobre el hombro de Penny. «Déjalo», susurró, empujándolos a ambos hacia sí y poniéndolos en movimiento. Una hazaña notable, ya que Penny sabía que era bastante tonta debido a su naturaleza mecánica. Sin detenerse, Ruby se dio la vuelta y agarró a Penny por el hombro, haciéndola girar. Comenzó a alejar a Penny de sus acompañantes. Pudo registrar vagamente a Ruby disculpándose profusamente mientras comenzaban a huir de la escena. ¿La estaban secuestrando? ¿Contaría como secuestro si no te importaba quién te llevara? Tendría que revisar las definiciones legales más tarde. Esto era casi seguro que iba en contra de la ley de alguna manera. Lo cual la ponía bastante inquieta. Sin embargo, ella estaba tranquila y sumamente feliz de que así fuera. Qué extraña confluencia de emociones. Corrieron por la calle, pasaron por el parque y su exhibición militar, y siguieron por la acera un momento. Entonces Ruby agarró a Penny y condujo al trío por un callejón.
Al final del mismo, cruzaron una calle, se metieron a toda velocidad por otro callejón y luego giraron a la derecha. Continuaron por esa nueva avenida, la de Seagrams, y su mapa interno seguía siendo preciso, durante unos minutos. Luego cruzaron la calle de nuevo y continuaron por otro callejón. Penny estaba empezando a sentir que debía advertir a sus amigas que debían mirar a ambos lados antes de cruzar la calle. Habían estado a punto de coger un taxi. ¿Por qué?, dijo Ruby entrecortadamente. Creí que habías dicho que no debíamos llamar la atención. Eso fue antes de ver cómo trataban a Penny, respondió el courier. Estuve bastante bien, respondió Penny. Aunque aprecio poder pasar tiempo con mis amigos. Bastante bien, exclamó Ruby. Salieron de la entrada del callejón una vez más y giraron a la izquierda. Esta vez estaban en Sycamore Street y. ¿Era Pirramicos? El trío llegó al final de la calle, cruzó la intersección de forma imprudente y tomó otro callejón. Mientras lo hacían, el mensajero se separó de ellos brevemente y se dirigió hacia los contenedores de basura cercanos. Penny lo observó brevemente mientras los arrastraba por el suelo, bloqueando el camino por el que habían venido. Entonces Ruby rodeó a Penny con un brazo y, con el brazo libre, blandió el arma y apuntó con el cañón hacia atrás. Volvió a mirar al mensajero. Nos encontraremos más adelante. El mensajero comenzó a hablar, pero el sonido del arma de Ruby lo ahogó. Una ráfaga de sonido y un destello violeta de un cartucho de fuerza les proporcionaron el impulso suficiente para despejar más de la mitad del callejón de un solo salto. En el momento en que el pie de Ruby tocó el suelo una vez más, Penny pudo sentir la forma en que empujaba su aura hacia él. No fue fácil, podía sentir la forma en que Ruby se esforzaba contra el peso de Penny para empujarlas a las dos. A pesar de eso, lo logró y las dos salieron disparadas hacia adelante. Mientras lo hacían, el cuerpo de Ruby comenzó a desintegrarse en una nube de pétalos rojos. Penny se fue con él. Su cuerpo comenzó a dispersarse en una nube de diminutas hojas verdes a medida que avanzaban. Ella pudo registrar fácilmente lo que estaba sucediendo y determinar su origen. Sin embargo, esto no impidió que Ruby se sorprendiera. En el momento en que vio lo que les estaba sucediendo a los dos, Ruby perdió la intensidad de sus movimientos y su aura se desvaneció de ambos. ¿Eh?, jadeó ella. Luego perdió el equilibrio y las dos cayeron al suelo dando tumbos antes de derrapar por el suelo tras un aterrizaje brusco. El mapa de Penny indicaba que habían aterrizado en medio de Nordisk Lane. Ruby siseó cuando ambas se detuvieron, confundidas por tantas cosas. ¡Ay, ay, ay!, gruñó Ruby, intentando asimilar lo que la rodeaba. Sus ojos se dirigieron a Penny. Lo siento, ¿estás? Ella no estaba prestando atención a su entorno. Detrás de ella, volando por la carretera en la que se encontraban, había un camión de reparto. Su bocina sonó. Ruby se giró para verlo. Redistribución del aura completada ejecutando antes de que Ruby pudiera darse cuenta de lo que había sucedido, Penny se puso de pie de un salto y se plantó en el pavimento. Su equilibrio se ajustó, su aura se distribuyó y sus brazos se estiraron, el camión los impactó. Su impulso y fuerza se transfirieron instantáneamente a Penny. Su aura lo desvió, guiándolo hacia otro lado mientras ella se negaba a moverse. El capó y la parrilla del camión se arrugaron alrededor de sus brazos mientras ella se mantenía firme, el cual a su vez se hizo añicos y se hundió debajo de ella, enviando fragmentos de piedra y asfalto hacia el cielo en grandes y escarpados fragmentos. Sus sistemas registraron la fuerza y el impulso cuando la desgarró. Se detectó un impacto repentino. Se está ejecutando el diagnóstico de Flash. El camión se sacudió brevemente hacia adelante. Penny pudo ver la sorpresa en el rostro del conductor cuando el vehículo pasó sobre ella en una curva. Pero como ella se negó a moverse, el impulso se desvaneció y la gravedad retomó su curso. El camión se estrelló contra la calzada dañada, rebotando y temblando mientras sus amortiguadores intentaban absorber la fuerza repentina. Los brazos de Penny temblaron levemente. No por el impacto, aunque sería un error fácil de cometer. Los diagnósticos seguían funcionando. Diagnóstico completo. Se detectó daño epidérmico. Es posible que sea necesario realizar una inspección más exhaustiva de los sistemas subdérmicos. Penny revisó rápidamente los datos recopilados por el escaneo, reconociendo dónde estaba ubicado el daño. Penny. Tartamudeó Ruby, después de un momento. Penny miró a Ruby y vio que su amiga seguía en el suelo. Claramente estaba en estado de shock, pero por lo demás ilesa. Al parecer su secreto había sido revelado.
Finalizado cuando su cuerpo se soltó, Penny se inclinó hacia adelante y ayudó a Ruby a ponerse de pie. Ahora era su turno de guiar a su amiga por un callejón, lo que hizo con una velocidad y una fuerza bastante desenfrenadas. Tan pronto como estuvieron fuera de la vista del camión de reparto, Ruby volvió en sí y se apartó. Penny, detente. Espetó Ruby, plantando sus pies en el suelo y patinando mientras Penny disminuía la velocidad. Mientras obedecía, miró hacia el callejón y, al examinarlo, no encontró ninguna prueba de que alguien que no fuera su aliado los estuviera observando. ¿Qué? Exclamó Ruby, con los ojos muy abiertos y desconcertada. ¿Qué acaba de pasar? Yo no. Penny intentó hablar, pero fue interrumpida por un hipo. Ruby se detuvo justo antes de decir algo. Lo pensó un momento y luego dijo, ¿pasa algo? Si pasa algo, dímelo. Yo, Six, solo queremos ayudar. Hipo, no creo que lo entiendas, respondió Penny, encogiéndose hacia adentro. Hubo un momento en el que Penny no estaba segura de qué haría Ruby a continuación. Su capacidad para calcular las probabilidades estaba funcionando a toda máquina, tratando de determinar qué sucedería a continuación. Demasiadas probabilidades. Demasiadas variables. Demasiadas. Pero entonces Ruby respiró profundamente, se calmó y trató de no apresurarse. Se acercó a Penny, lentamente, con dulzura. Con delicadeza, como si estuviera tendiéndole la mano a un niño perdido, puso una mano suavemente sobre el hombro de Penny. «Pruébame». Penny se detuvo un momento y calculó las probabilidades una vez más. Podía mentir, pero descubrió que solo tenía un 40% de posibilidades de éxito. Las probabilidades no eran suficientes a su favor. Y. No quería mentirle a su amiga. ¿De verdad quieres saberlo? Preguntó Penny con voz suave y ligeramente temerosa. No quería perder a una de las pocas amigas que había hecho. Eres mi amiga, ¿verdad? ¿Tú y Six? Sí, dijo Ruby, sonriendo y agarrándola del hombro con calma. Somos tus amigas, Penny. Está bien. No vamos a hacerte daño. Se preguntó si se trataba de un intento de humor. No se trataba de hacerse daño el uno al otro, ¿era empatía? Penny bajó la mirada y observó sus manos apretadas. Sus diagnósticos indicaban que allí era donde se había producido el peor daño. Tendría que visitar a los técnicos a bordo de la flota si quería repararlo. Podía ver su endoesqueleto justo debajo de la superficie. Con gran vacilación, abrió las palmas de las manos y se las mostró a Ruby. Ruby, no soy una chica de verdad, dijo Penny, lentamente, suavemente. Observó cómo la mirada de su amiga se iluminaba por la sorpresa, justo cuando el mensajero apareció corriendo detrás de ellas. Oh.